Empezamos entonces. Está grabando. Entonces, ¿dónde nosotros nos habíamos quedado y que quisiera una colita? Y era justamente lo que ustedes vieron en la ayudantía. Nosotros decíamos, mira, estamos tratando de ver que los inversionistas prefieren evitar el riesgo. Prefieren evitar el riesgo particularmente porque se comportan como aversos al riesgo. Y un averso al riesgo le genera mucho más utilidad algo cierto por el mismo valor que algo incierto. Pero debe haber un punto en el que son indiferentes. Y justamente ahí era donde nosotros nos quedamos. Entonces nosotros diríamos, mira, si tú quieres que un inversionista que es averso al riesgo, es decir, que prefiere evitarlo, asuma ese riesgo, entonces debería ofrecerles un extra. Y ese extra es el precio de mercado del riesgo o el premio por riesgo. Entonces un inversionista va a tener que determinar cuánto riesgo está dispuesto a aceptar, es decir, cuán averso al riesgo es, pero además cuánto va a cobrar por cada unidad de riesgo. Entonces, por ejemplo, en nuestro ejemplo inicial nosotros decíamos, mira, voy a rayarlo aquí. Tengo un juego que tiene hoy día riqueza. Acuérdense que la W era por wealth, por riqueza en inglés. Tengo 10 y podría invertirla, como que se pierde ahí, lo voy a poner con arco. Voy a tener, si me va bien, tengo 15. Si me va mal, digamos, la riqueza en el mal caso va a ser 5. Entonces, en promedio es 10, ¿sí? Y entonces lo que uno va a decir es, bueno, el retorno esperado de este juego, de esta inversión, ¿cuánto es? Si en promedio voy a ganar 10 e invertí 10, ¿cuánto Cero. gano? Cero. Pero, Entonces, en principio pensemos que un negocio de 0% de rentabilidad es horrible. Es cierto que en la primera clase discutimos de las tasas de interés negativas, y el 2012 era un fenómeno, ahora un tercio de los bonos del mundo se transan a tasas negativas, pero en principio pensemos que por 0% es bien mugroso el retorno que te da, ¿sí? Entonces quizás nadie debería evitar esto. Entonces tengo opciones para mejorar el retorno de esta inversión, que solamente puede tener dos resultados, o me va bien o me va mal. ¿Qué puedo hacer para que mejore esto? Debo corregir este. ¿Qué dos cosas puedo hacer? ¿cómo aumentar el premio si me va bien o aumentar el que me va mal o no? O sea, podría ser que las probabilidades o aumente el premio, ya entonces digo, mira, voy a poner 18, ¿ya? O si no, podría limitar las pérdidas, entonces decir 7. Entonces quizá ahora entre 18 y 7 te va a dar 12,5 y ahora sí hay un 25% de rentabilidad de subir desde los días anteriores hasta el 12,5. Y alguien dirá, no, por 25% igual no invierto en Venezuela. Bueno, quizá hay que subirlo a 9.800%, ¿se entiende? Pero ahí ya depende de cuánto sea el riesgo. Entonces ya, pero cuánto riesgo es, no sé. Esa es nuestra tarea para hoy día. Identificar cuáles son esa cuantificación del riesgo, diferenciarlo de la incertidumbre y por qué eso suma o resta para la empresa. ¿Sí? Entonces nosotros decíamos, mira, jugar este juego tenía una utilidad esperada, es decir, el resultado de 15 y de 5, que era en promedio 8,7 en riqueza, perdón, 3,7 en riqueza, ¿sí? Y entonces, uno podría decir, perfectamente, si yo no jugara eso, tendría lo siguiente, miren, aquí me quedé corto, voy a ir a la pizarra. Yo podría decir, mira, yo tengo la utilidad voy a ponerle 15 y tengo la utilidad de 5. Entonces, acuérdense que esto era 5 veces 15, perdón, era el logaritmo natural. Estamos trabajando con el averso. 5 por 15, o podría ser el logaritmo de 5 por 5. ¿Sí? Entonces uno diría, perfecto, esto te va a dar un dato, y ese dato era, voy a mirar la lámina,
Pero Acá. en Ajá. el 75 era 4,3 y en el otro era 3,2. Gracias, José. Entonces, estos dos en promedio, este tiene 50% de probabilidad y este tiene 50% de probabilidad, te daban el 3,7. No le pongamos peso, pongámosle 3,7 unidades de felicidad con todos los decimales. Entonces uno diría, bueno, esto podría ser igual a otra cosa, a la utilidad de algo, de X le voy a poner. ¿Se entiende? O sea, en promedio yo obtengo una utilidad de 3,7. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 3,7 de felicidad? Por un punto 100. premio. No. ¿Qué dijo, profe? ¿Cuál es la probabilidad de que mi felicidad sea 3,7? Si yo ¿Cero? invierto esto, ¿50? 0, listo. Pero no. 0, listo. Un punto premio. Porque tú vas a tener o 4,3 o 3,2, así que esto no es un dato real. Esto es súper importante cuando lo vayamos discutiendo en las próximas clases. Por ejemplo, cuando uno ve el tipo de cambio, uno ve esto. El precio al que tú venderías los dólares o el precio al que tú comprarías los dólares, por ejemplo. Entonces tú dices, oye, este es 7,70, este es 7,90. Entonces, el dato que mueve el mercado, por ejemplo, es el dólar observado. ¿Y el dólar observado cómo se calcula? ¿Alguien sabe? No es el promedio entre esos dos, ¿sí? Bueno, debiera ser el primero el promedio entre estos dos, pero además es el promedio hasta las 11 de la mañana del día anterior. Entonces, por ejemplo, tú cuando ves el observado del lunes, va a ser el promedio de hoy día hasta las 11 y podrían haberse transado a las 12, a la 1 o hasta las 2, que es cuando se cierra el mercado de divisas. Entonces, uno dice, ya, pues, ¿cuántos compraron a 7,80? Nadie. O yo vendí a 7,70 o compré a 7,90, pero nadie compró a 7,80, pero es el promedio. ¿Se entiende? O si no, si uno tira un dado sale 1 y después sale 6. Entonces, en promedio saqué 3,5, pero nunca voy a poder sacar 3,5. ¿Se entiende? Nosotros vamos a utilizar el promedio, pero el promedio podría ser jamás un dato que realmente ocurra. Entonces tú decir, oye, pero la acción valía en promedio 1.000, sí, pues trata de venderla a 1.000, o trata de vender un dólar a 7,80. No, no encuentro a nadie. Ya, ese es el problema. ¿Se entiende? Entonces, mientras menos líquidos sean los activos, que va en línea con las preguntas que hacían al principio, el control de lectura, más se va a ampliar este bid-ask spread, esta diferencia. Entonces, mientras, si tú dices, oye, es que se transa cada un mes, bueno, entonces transea 4 millones y a 6 millones y pues tengo cualquier cosa entre medio. ¿Se entiende? Entonces, ojo con eso. Por eso que aquí nosotros decimos, mira, en promedio es 3,7, pero es imposible que sea 3,7. O es 4,3 o es 3,2. No, no hay entre medio. ¿Se entiende? Pero lo que sí queremos apuntar es que nosotros podríamos decir, perfecto, pues si esto es el logaritmo natural de 5x, digamos, entonces podríamos despejar la x. ¿Sí? Entonces, al despejar la x, nosotros estamos diciendo, mira, no hay incertidumbre en cuánto va a ser la x. Y entonces, esa x es lo que nosotros vamos a llamar el equivalente cierto. Y entonces nosotros decimos, si despejo la x, te va a dar 8,66. Y entonces aquí hay algo súper importante para las finanzas y para las compañías de seguro. Y ojalá eso lo hayan visto en micro, porque en el fondo esto debiera ser un poco un recordatorio de microeconomía. Si yo estoy dispuesto a pagar 8,66 seguros, me reportan lo mismo que 10 inseguros. ¿Se entiende? Entonces, la diferencia entre los 10 de riqueza, de unidades de felicidad, como quieran llamarlo, de satisfacción, es exactamente lo mismo que 8,66, pero sin riesgo. Por lo tanto, la diferencia entre los dos, ¿qué será? El riesgo. Bueno, no exactamente el riesgo, o algo del riesgo, pero ¿qué es? La cantidad del riesgo. La prima por riesgo, ¿no? Eso es, la prima por riesgo. Por eso las compañías de seguros cuando te cobran, te hablan de la prima. Tú dices acá, mira, si alguien me cobrara
2 unidades por comprar este seguro, no lo compro. Porque fíjense que yo diría, mira, en promedio tengo 10 y tengo que pagarle 2 a la compañía de seguro, entonces me voy a quedar con 8. 8 ciertos, ¿es mejor o peor que 10 inciertos? Mejor. No, ¿Depende? Depende. no. No, Mira. porque te da Peor porque es menor que 8,66. Eso es. 8,66 es justamente tu punto de indiferencia. Si quieren, es justamente el punto donde el valor presente neto es igual a 0. Si tú tienes 8, quedas peor porque eso te va a reportar utilidad, digamos, de 3,1 y 8,66 te reporta 3,76. Entonces tú dices, para que el seguro sea aceptable, la prima debiera ser máximo 1,34. La diferencia entre el 10 y el 8,66. Entonces, esto es lo que tratan de hacer las compañías de seguro, tratan de modelar la función de aversión al riesgo de las personas y dicen eso. Entonces, si tú tienes un auto, digamos, de 10 millones de pesos, tú dices, oye, si me cobran 50.000 pesos al mes de seguro, tiene sentido. Si me cobran 1 millón de pesos al mes, no tiene sentido, por más averso que sea el riesgo. ¿Se entiende? Entonces, esa prima tiene un límite. O por el contrario, si tú no pagas el seguro, te ahorras plata. Entonces, en términos de un Finanza 1, de los flujos de caja, eso es incremental. Tengo un flujo de caja adicional que es el no pagar la prima. Y como no pago esa prima y tengo esa plata adicional, hay un retorno. Entonces, por sufrir el riesgo de que te choquen, de que te lo roben, etcétera, y que eso te duela, tú ganas esta prima mensual. Si para algunos se justifica, quiere decir que el seguro, la compañía de seguro hizo mal el pricing de ese seguro, porque en realidad le está ofreciendo una prima que está muy por encima de lo que la gente está dispuesto a tolerar. Si por el contrario todos compran el seguro, entonces quiere decir que de nuevo hicieron mal el pricing de la prima porque lo pusieron muy por debajo. Y entonces entre medio debiesen encontrar algo. ¿Se entiende? Entonces ahí ya el cómo repartimos, digamos, en el sentido económico los excedentes del consumidor, habrá algo entre medio, pero la compañía de seguro trata de modelar la función promedio y acercarse a ese 1,34. ¿Se entiende? Entonces, justamente ese 8,66 es el equivalente cierto, en que en realidad una riqueza cierta o te produce exactamente la misma utilidad, la misma satisfacción, la misma felicidad que una riqueza incierta. Y entonces, por ejemplo, en el casino, que era nuestro ejemplo de la semana pasada, para alguien que fuera amante al riesgo, ya, la persona cuando entra al casino es amante al riesgo. Pero si tú ya estás jugando, vuelve a ser averso al riesgo, tú preferirías evitar el riesgo. Entonces, por ejemplo, por eso que el póker, después de darte una carta, te ofrece un seguro. Tú podrías retirarte y pagar la mitad. Bueno, algunos se retiran, algunos no se retiran. ¿De qué depende si te retira o no te retira? ¿De la función de riesgo que yo tenga? No. ¿Alguien juega póker? De las cartas que pueden llegar a salir. Eso. Si te salió un 2, chao, me retiro. Si me salió un as o un mono, quizás no me retiro. ¿Se entiende? Entonces, también el grado de aversión al riesgo es situacional. Pues si tú estás en una buena racha, eso lo van a leer mucho más para el control 3, Behavioral Finance. Hay una psicología en las personas, en los inversionistas. Tú dices, oye, si yo estoy en una buena racha, capaz que estoy más confiado en que me van a salir mejores cartas que si estoy en una mala racha. O si tienes sueño y fuiste a comprar acciones, quizás haces loco, estás enojado o cualquier otra cosa. ¿Se entiende? O tú estás comprando acciones de equipos de fútbol, no hay nada más emocional que eso, porque independiente de que sea el Ajax, que sea la Juventus, que sea Azul Azul o cualquier otro equipo del mundo, todos financieramente son un asco. Pero lo compro por otra razón, porque es emocional. Entonces alguien fue, las compró y se queda con eso para siempre. Entonces quizás algunas inversiones no responden a eso, pero si es racional, tú dices, bueno, es que aumenta mi aversión al riesgo cuando tengo unas cartas muy malas, porque la probabilidad de que me vaya mal es alta. Cuando yo tengo una carta muy buena, entonces la probabilidad de que me vaya bien es más alta. Entonces quizás estoy dispuesto a no retirarme. Por el contrario, como el premio por riesgo
por seguir jugando la mano es mucho más alto, porque la probabilidad de que le gane a la banca es más alta, entonces eso produce que adicionalmente yo no me quiera retirar en ese caso. O por el contrario, si al casino le sale una carta muy buena, digamos un mono o una al frente, y la otra la tiene tapada, te puede ofrecer retirarte. Entonces tú dices, claro, las probabilidades están todas en mi contra, y por eso hay alguna gente que se retira. Pero no todos se retiran. Por eso que cada persona tiene un grado de aversión al riesgo que es distinto. ¿Entiendes? O sea, lo que te duele sufrir ese riesgo es distinto para cada persona. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Todos claros? Entonces, gráficamente esto se debiera ver de la siguiente forma. Nosotros decíamos que aquí nosotros teníamos una utilidad de 15, este color ya lo vemos, voy a ocupar otro. Naranjo. Si nosotros teníamos una utilidad de 15 nos daba eso, si nosotros teníamos, perdón, una riqueza de 15. Si nosotros teníamos una riqueza de 5 nos daba esa utilidad. Entonces, el promedio de eso va a ser una función lineal, que es la línea rosada. ¿Se entiende? Entonces, decir, mira, si las dos tienen probabilidad de 50% es justamente ahí, que es 3,7. Pero en la verdadera función de utilidad, que es la línea azul, realmente necesito solo 8,66 de riqueza para producir lo mismo, porque nosotros ya sabíamos desde la clase anterior inclusive que 10 de riqueza cierta produce mucho más retorno que la riqueza incierta. ¿Por qué? Porque averso al riesgo. Si fuera neutral al riesgo, 10 de riqueza incierta producen más o menos satisfacción que 10 de riqueza cierta. Si fuese neutral, Más. no. Da lo mismo si no. Da igual. Lo mismo. Y si fuera averso al riesgo, fíjense que te hubiera quedado una cosa de este estilo. Entonces tú dirías, mira, tener algo seguro es más malo que tener algo inseguro. ¿Por qué? Porque el riesgo es un bien para el amante al riesgo. ¿Se entiende? Entonces, por eso depende de... Los estudios dicen en los mercados que las personas son aversas al riesgo, por eso han pagado el premio por riesgo histórico y todo lo que leyeron en el capítulo. Pero esa es la base para lo que nosotros tenemos. ¿Se entiende? Y por eso que los fondos, por ejemplo, y el ejercicio que veían en la ayudantía, que era de una prueba, yo creo que era como la prueba 2016, 2017, el ejercicio de Cuba, decíamos, mira, podría ser que el fondo esté dispuesto a invertir o no esté dispuesto a invertir, y eso depende fundamentalmente de cuánto sea el premio por riesgo, o por el contrario, estoy dispuesto a retirarme y hay un equivalente cierto. Y eso tiene una aplicación súper práctica en los mercados financieros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Tasa de descuento. Nunca hay que perder de vista la tasa de descuento. Entonces, lo que nosotros queremos decir es, mira, los inversionistas te van a exigir un retorno esperado, por eso que le pongo la esperanza del retorno a cualquier inversionista, sea esto que es una casa, que estos son bonos, son acciones, son depósitos a plazo de un proyecto, bueno, ¿sí? Y eso depende de una tasa, la tasa que nosotros dibujamos en el modelo 2 periodos, ¿listo? Digamos una tasa que es libre de riesgo, un depósito a plazo, la tasa de política monetaria, lo que esté rentando un bono del Banco Central si quieren, más un premio adicional. Y ese premio depende de dos cosas. Ese premio que tiene que estar por encima del valor del dinero en el tiempo. Acuérdense que el valor del dinero en el tiempo te compensaba única y exclusivamente por cambiar consumo presente por consumo futuro. Pero lo que nosotros queremos decir es que aquí hay una cantidad de riesgo que estoy dispuesto a aceptar y hay un precio por unidad de riesgo que debe pagarme. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra esencia hacia dónde vamos con la idea de los mercados o de la tasa que deberían existir ese tipo de inversiones. Perdón. ¿Puedo volver a una diapositiva más atrás, por favor? Puedo volver. Donde salía la fórmula del retorno que exigen los inversores. ¿Acá? ¿Más atrás? Sí, ahí. Aquí voy.
Profesor, al final en la fórmula, Ajá. Pero ahí te los mandé, po. en la fórmula el R, o sea, la tasa de interés vendría siendo una descomposición de la fórmula de arriba, ¿no? Sí, claro. Eso Ya, es. perfecto. O sea, por eso que yo lo generalicé para cualquiera, pero podría ser que haya una diferencia significativa en el fondo que tú dices, mira, para un bono, quizá esto, después vamos a desagregar el premio por riesgo en un premio por plazo, en un premio por moneda, en un premio por iliquidez, y después vamos a discutir para las acciones, depende quizás del tamaño, quizás depende del momentum o de otras cosas más raras en el fondo. ¿Sí? Ya, me cambio entonces. Pongámosle estos números antes de ir al break. Entonces, bueno, este es el set de ejercicios, ustedes los tienen, utilidad de la riqueza bajo incertidumbre, está todo en web curso. Yo voy a hacer el ejercicio 2, el ejercicio de Argentina. ¿Sí? Entonces dice, los acreedores que no habían querido hacer el canje de la deuda de Argentina, que la Argentina contrajo con ellos hace varios años, estaban evaluando nuevamente si era conveniente para ellos entrar en dicha transacción. Estos inversionistas eran llamados holdouts por no querer convertir su deuda o fondos buitres por adquirir instrumentos de deuda a un porcentaje muy bajo de su valor par, o sea, con un gran descuento, y luego demandar al país en una corte internacional exigiendo el pago íntegro de toda la obligación. La deuda externa de Argentina en 2014 era de casi 121.000 millones de dólares y la totalidad de los acreedores se trataba de poner de acuerdo para intercambiar esta deuda por bonos cero cupón a 5 años que permitirían definir nuevos plazos de pago y reorganizar financieramente el país. Según las estimaciones hechas, Argentina podría pagar con total seguridad el 90% de la deuda, pero en caso de que se produjera el canje, dentro de 5 años más podría pagar 180.000 millones con una probabilidad de 60% o solo 50.000 millones con una probabilidad de 40%. Asimismo, los acreedores estimaban que su función de utilidad estaba dada por 3 veces el logaritmo de 0,4 veces la riqueza. Determine A. ¿Son los acreedores racionales económicamente hablando o son los acreedores de Argentina amantes del riesgo y por qué? Ya, entonces, para responder A, ¿qué debiésemos ser o qué debiésemos mirar? La función, ¿o no? La función, ya. Para saber si son económicamente racionales, ¿qué deberíamos saber? Que si son aversos al riesgo o no. No. Eso, Si es que si el retorno es mayor a solamente a no invertir, no, eso tiene que ver con la aversión al riesgo todavía. En la racionalidad económica, ¿qué apunta? ¿Lo de la prima del riesgo? ¿No? No. Más bajo. Maximizar beneficio. Eso es. Las personas prefieren más a menos. Listo. Entonces, lo que queremos decir es, si yo pongo 100 en esta función y después pongo 200, 200 me va a dar más utilidad o menos utilidad que 100. Más. Más. Listo. Yo creo que es fácil de observar eso, por eso no hacemos el cálculo. Entonces, sí, son racionales. Si tu función fuera, por ejemplo, menos 3 veces la riqueza, entonces alguien dice, no, a mí la riqueza me desagrada, ya, eso no es racionalidad económica. ¿Sí? Ahora, esta función es creciente, bueno, es creciente. ¿Es marginalmente creciente, decreciente o nada? Decreciente. Decreciente. Entonces, ¿son amantes del riesgo los inversionistas de Argentina? Averso. Averso. Entonces, no son amantes del riesgo. ¿Sí? En cualquier caso, nosotros dijimos, si alguien es más matemático, podríamos decir, mira, la derivada de la utilidad respecto a la riqueza, la primera derivada es positiva, entonces, sí, digamos, es positiva, para que sea más claro todavía, entonces es racional. Entonces después uno dice, mira, si la segunda derivada fuese positiva,
entonces él es amante al riesgo. Si la segunda derivada fuese negativa, entonces te va a quedar, digamos, entonces es averso. ¿Sí? Acuérdense, no es adverso, es averso. ¿Sí? Entonces, tú dices, perfecto, pues en este caso, si yo hago la primera derivada del logaritmo, va a ser 1 partido por, y después te va a dar la de una fracción, te va a dar negativo, y después le aplico toda la regla de la cadena. ¿Se entiende? Pero si no, alguien podría decir, mira, yo pruebo con 100 y pruebo con 200, y como la utilidad no aumenta en la misma proporción, entonces va creciendo cada vez menos. ¿Se entiende? Y ahí Si uno... la segunda derivada fuese 0, ¿sería neutro? Claro, si es 0 es neutral al riesgo. Si es positivo sería amante al riesgo. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿deberían los actuales acreedores de Argentina canjear esa deuda por nuevo bono cero cupón? ¿Por qué? Depende. ¿De qué? Porque hay que, o sea, depende del riesgo que están dispuestos a correr los acreedores, porque el 90% te está diciendo que están dispuestos a pagar, o sea, que lo pueden pagar el 90% en 5 años, pero Ajá. que es menos riesgo, pero si lo cobran ahora solo tiene menor probabilidad de pago, o sea, 60% o 40%. Entonces, si es Entonces, que ¿qué parámetro si tendría que ver para ver si tiene, digamos, VPN positivo, canjear la deuda? o sea, ahí no sé el cálculo, pero... O O sea, valor esperado, ¿no? pero ¿cómo sabría si eso tiene sentido o no tiene sentido? Perdón, alguien lo Ah, dijo. El valor esperado tendría que ser más que lo que presté. Eso es. Entonces uno va a decir, mira, calculemos el valor esperado. Digamos que tenemos una situación actual. Entonces en la situación actual, tú ya te deben 121.000 millones. ¿Sí? De eso hay un 90% de probabilidad que te paguen 121.000 millones. Hay un 10% de que defaulteen. ¿Sí? Le voy a poner aquí, default. Sí, esto fue la vez anterior que Argentina defaultió. La vez anterior fue el 31 de julio del 2014, ahora está en default de nuevo. Entonces, estos eran los datos reales en ese momento cuando yo hice este ejercicio. Si defaultea, ¿cuánto te paga? cero. Cero. ¿Pero? ¿Ya? Ah, En realidad podría recuperar algo para una empresa, por ejemplo, pero es súper difícil perseguir al país, ya quizá eso es más avanzado. Entonces, pensemos que es cero. Entonces tú podrías decir, mira, lo que yo voy a tener aquí es que voy a dibujar la función de utilidad. Entonces voy a decir, mira, la utilidad de 121.000 y le voy a quitar los millones solamente para simplificarlo es 3 veces el logaritmo natural de 0,4 veces los 121. Sí, le voy a poner una cruz aquí quizás por si acaso. ¿Sí? Y acá vamos a obviar esto, porque te va a dar el logaritmo natural de 0 y eso te va a dar algo indeterminado, digamos 0, ¿no? Profe, Ajá. profesor, ¿qué significa defaultear que usted dijo default? No pago. Ah, perfecto. O si lo profe, traducimos literal va a ser defraudar. Sebastián. que en el enunciado dice, Argentina podría pagar con total seguridad el 90% de la deuda, pero eso quizás lo estoy leyendo mal. A mí se me ocurre que va a pagar el 90% de la deuda y hay un 10%. O sea, no que hay un Ah, 90% de probabilidad de perdón. que pague toda la deuda. Toda la razón. Borremos esto. De nuevo. Yo lo leí mal. Gracias. Ah, ya. La situación actual es que te va a dar con seguridad el 90% de esto. Ahí sí. Entonces, menos 12.800, esto será algo así como 108.900. Eso es la plata que te va a pagar hoy día, con seguridad. Entonces, es más fácil todavía, mejor. Yo creo que después lo reescribí para que justamente no tuviéramos el caso de cero que nos va a llevar como a unas locuras matemáticas. Entonces, digamos, bueno, ponemos 0,4 veces los 108.900.
Y esa es tu situación actual. Más fácil, porque ya es seguro que te paga eso. ¿Se entiende? Entonces lo que tú quieres decir, oye, ¿esto es mejor o peor que la otra situación? Entonces, si nosotros calculamos el valor cierto de esos 0,4 por los 108.900, entonces vamos a decir, mira, la situación podría ser que eso te va a dar una utilidad de 32,05. Lo voy a colocar. ¿Sí? Entonces voy a correr esta ventanita y vamos a decir acá. Mira, si yo canjeo la deuda, si se produce el canje, yo puedo tener dos opciones. Puedo tener una opción que con 60% de probabilidad me pague 180.000 millones. ¿Sí? Voy a evitar los millones por si acaso. Pero 60% de probabilidad que te pague 180, 40% de probabilidad que te pague solamente 50 dólares. Entonces, digamos, la utilidad de este evento que te vaya bien sería 3 veces el logaritmo natural de 0,4 veces los 180. Y la utilidad, en el caso de que te vaya mal, va a ser 3 veces el logaritmo natural de 0,4 por los 50.000. ¿Sí? Y Le voy a eso poner... hay que sumar esas utilidades, ¿no? Al final. Claro, o sea, hay que hacer el promedio ponderado en el fondo, porque no es un promedio simple, tienen distribuciones no son equiprobables. ¿Sí? Entonces, si te va bien, acá. Si te va bien, el caso de la riqueza positiva, digamos, que te pague 180, la utilidad es de 33,5. 33,55. Si te va mal, entonces solamente te paga 50, es 29,71. Entonces nosotros diríamos, si quieren, la utilidad promedio, ¿sí? Va a ser 33,55, que tiene una probabilidad de ¿cuánto? 60. 60. Espera, se volvió loco el lápiz. 60%. Más 29,71, que tiene una probabilidad de ¿cuánto? 40. 40%. Entonces nosotros diríamos, mira, en promedio la utilidad que voy a tener es de 32,01. ¿Canjeo o no Profe, canjeo? Ajá, perdón, Francisco. arriba no debería ser 60% en el cálculo del positivo de la utilidad, en vez de 40, por 0,4. Estoy loco. Por 0, ¿Cuál es la función? perdón, ¿qué parte? ¿Cuál es la función? Acá es la función, ¿no? Ah, no, ese 0,4 es justamente una coincidencia. La función era 0,4. Ah, ya, perfecto. Claro, no era la probabilidad. Para calcular el promedio sí distribuimos las probabilidades. Claro, nunca Ya. me había dado cuenta que justamente coincidían esos datos. Vale. ¿Sí? Entonces, ¿canjeo o no canjeo? Decisión. No. Digamos, no hay canje. ¿Se entiende? ¿Y por qué no hay? Porque es menor que 33,55, que es lo máximo que podría ganar. No, hoy día estoy mejor que mañana. Entonces me quedo con ya. hoy día. ¿Entiendes? Si en realidad uno dijera, mira, el canjear me da 32,15, como a 20 me da 37 a canjeo. Pero si no, en las actuales condiciones, en promedio, miren, veámoslo de otra forma. Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Ajá. Sí, que esto es en el caso de una persona que aversa al riesgo, pero si fuera un amante al riesgo, ahí probablemente sí va a aplicar el canje, ¿no? Sí, claro, porque el que pueda perder le produce satisfacción, entonces dentro de su función de utilidad ya no sería logaritmo natural, sería invento, la raíz, por ejemplo. Si fuese el exponencial mejor, si fuera amante del riesgo. Y si fuera exponencial, entonces va a generarte otra distribución digamos, de la utilidad de la riqueza. Vale, gracias. Entonces, fíjense que la riqueza cierta va a ser 180 con probabilidad de 60% y 50 con probabilidad de 40%. Entonces, esto de acá es 20
Esto de acá es 108. Entonces voy a tener 128. Fíjense, esto lo vamos a tratar de traducir a una evaluación de proyecto. Hoy en día yo tengo 108,9. Si yo canjeo, tengo en promedio 128. Es decir, me voy a ganar algo así como, voy a ponerle ganancia, voy a hacerlo en los términos más simples posibles. Me ganaría la diferencia, ¿sí? 19.100. Y hoy día ya tengo 108. Entonces la rentabilidad sería los 19.100 sobre los 108. ¿Se entiende? Sacrifico hoy día 108 en pos de recibir 19.100 más que lo que tengo hoy en día. Y esa rentabilidad, digamos, no sé, voy a ponerle números gruesos, 17%, ¿ya? ¿17% es suficiente para emprender este proyecto? Sí, ¿o no? No, pues, porque si no hubiera canjeado. O sea, esto es lo que tratamos de decir. ¿El proyecto tiene VPN positivo o VPN negativo? ¿VPN negativo? VPN negativo, porque si tuviera VPN positivo, ¿qué debería hacer? Hacerlo. Canjearlo. Canje. Aquí tu idea es, oye, ya le prestamos más plata para que sobreviva, no sé si todo es una evaluación de proyecto, es un proyecto de financiamiento con seguridad, pero todavía uno dice, bueno, todos los proyectos que tengan van positivos son los que debería aceptar, no otros. Entonces, claro, renta 17, pero quizás lo que uno quiere tener es que rente 25, 30. ¿Por qué? Porque fíjense que los resultados son extremos, o es 180 o es 50. Si quizá esto quedara en el mismo promedio de 128, pero te quedara 140 o 116, por ejemplo, sería toda la diferencia, porque no habría tanta volatilidad en los resultados, pues, y eso apunta a lo que ustedes leyeron en el control de lectura. Si tus datos están más cerca, tienen más tendencia central, entonces están, en vez de distribuir, por ejemplo, normal, distribuyen test student, todo está más cerca del promedio, entonces es más seguro. Sé que no va a ser 800.000 trillones o cero, o es 100 o es 99, pero está en torno a. ¿Se entiende? O sea, Entonces eso le quita riesgo. en este caso, entonces, mantener la plata tendría una rentabilidad como de 18%, más que de 17%. Ujú. Ajá. Tal cual. O al revés, para dormir más los próximos 6 años, y ahí empezó a defaultear Argentina, deberían pagarme más que 17%. ¿Cuánto extra? No sé, pues ese es el cálculo que vamos a hacer en las siguientes preguntas, pero 17 es muy poco. Ah, o sea, al final puede que la rentabilidad del ingreso, o sea, como plata, sea menos del 17, pero como premio por riesgo, hace que sea mayor a 17. Debiera ser, o sea, algo tiene que mejorar Argentina para que la gente le quiera prestar. Piénsenlo en términos de un bono. Si Argentina va a un bono y le pone un cupón de 17%, nadie se lo compra. O no le presto el valor par, se lo compro muy por debajo de la par y entonces le cobro 30, 50, 80, 200%. ¿Entiendes? O sea, el lunes yo creo que vimos el bono de Argentina, en dólares de Estados Unidos se está transando a 36%. Entonces 17 no, 17 mejor le presto a otro país menos riesgoso. ¿Se entiende? O le presto a Sudán, no sé, que nosotros lo poníamos en la clase pasada. ¿Se entiende? Entonces, podría ser que el 17 se ve súper bueno, pero no es suficientemente bueno. Y esa es la realidad. Entonces voy a invertir en ese tipo de bonos, no por esa tasa. Habrá una tasa justamente que genere la indiferencia y se va a invertir, pero no por 17. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué vamos a decir? Entonces, después vamos a decir, mira, C. Considere que un organismo internacional como el Banco Mundial ofrece un Credit Default Swap. Un Credit Default Swap es un seguro contra riesgo de impago, que en el fondo dice, mira, si no te paga Argentina, te paga el Banco Mundial.
Probabilidad de que no te pague el Banco Mundial. 0. Cero. Hace 0. Entonces, si yo le pongo el C10, dejémoslo en 0, en realidad después podemos discutir mucho más, que es casi 0. Pero digamos que es 0 para entender que si yo le pongo a esto, o tengo un bono de Argentina más un C10, te queda libre de riesgo esto. Y entonces te garantiza el pago a Argentina a todo evento. Da lo mismo lo que pase, te pago. Ya. El seguro que estoy comprando, el C10 o el Credit Default Swap, vale 15.000 millones. ¿Sí? Ese es el costo del seguro contra riesgo o contra impago. ¿El seguro vale lo suficiente o es muy caro, es muy barato, sirve, es atractivo o no es atractivo? Con los números que yo tengo... Perdón, toma. No, claro, o sea, los números que puso en la pizarra, que era el 128 contra el 108,9, hay que ver si da 15 millones o no. Ajá. O sea, pero ya tenemos estos datos y alguien me podría decir si tiene sentido o no tiene sentido. No, o sea, yo no lo tomaría porque al final baja menos de 15 millones la utilidad esperada. Bueno, pero miren, voy a cambiarme de color al naranjo para no perder los números que tenemos. Voy a escribir acá en la esquinita. Si yo contrato un seguro de 15, me van a quedar riqueza cierta, W seguro, con el C10. ¿Cuánta plata me va a quedar con total seguridad si tengo el C10? ¿Ahí hay que considerar el 180 millones o el 121? No sé, porque si yo ya tengo esto seguro actual, entonces debería ser con el canje, porque en el fondo, si yo le entrego unos bonos nuevos por los bonos antiguos, que eso es un canje, podría no pagarme de nuevo, ya, pero el Banco Mundial se va a preocupar de que me pague. Entonces, en ese caso sí vale la pena, porque... Eso es. Porque yo en promedio, ¿cuánto voy a tener? 128.000 millones. 128. Y el seguro me cuesta, 15. entonces, ¿cuánto te queda? 113. 113. Y 113 es mejor que los 108 que tenemos actualmente. Y eso es suficiente. Puedo meter esto a la función, etcétera, si vamos a hacer cosas más sofisticadas. Pero aquí tú dices, prefiero 113 que 108, listo. O por el contrario, fíjense, para evitar el riesgo, si yo canjeara, ¿cuánto estoy dispuesto a sacrificar por un punto premio? ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar? ¿Hasta 19.100 millones? Un punto, Sofía. 19.000. Porque yo digo, mira, si yo pago 17.000 o 18.000, me queda con total seguridad, libre de riesgo, más que los 108. Entonces estoy recibiendo una rentabilidad por 0 riesgo. Entonces el precio es infinito. ¿Se entiende? Y eso es atractivo. Yo no entiendo por qué lo comparó con el 108. Porque 108 es lo que ya tengo. Entonces tú dices, mira, con total seguridad, digamos que tengo dinero en el bolsillo, 108, 900. Entonces, ¿cuánto me tendría que dar adicional por dinero incierto? No, no es incierto. Pues si el Banco Mundial se viene y se planta y dice, yo a todo evento te voy a pagar, ¿con cuánto me quedaría? Con 113 con seguridad. Ah, ya, pues 113 es mejor que 108. ¿Y qué es lo que había dicho la Sofía del 19.100? Que 19.100 es lo que estaría dispuesto a pagar como máximo. Entonces, si yo pago 16, 17, 18 o 19, igual me gano la diferencia. No pierdo. Ya, pero lo que estoy dispuesta a pagar por ese seguro. Claro. Ya, perfecto. Profesor, Ajá. que lo naranjo de arriba, en la esquina derecha de arriba, ¿por qué estoy considerando el 128 si en teoría al final tú tomando este seguro, ¿estáis seguro de que te van a pagar los 180 millones o no? No, porque fíjate que, y ahí depende, y no es hacia donde nosotros queremos ir, es cuando uno toma el seguro del auto, uno dice, mira, ¿cuánto te pago? ¿El auto como si fuera nuevo? ¿Te pago el auto de mercado? ¿Te pago el auto en promedio? ¿O te pago cualquier otra cosa? Ya, perfecto. Y ese es como el... Por eso que nosotros lo estamos tirando contra el promedio ponderado, porque era el que nosotros nos dio 128.
¿Se entiende? Porque en el fondo tú podrías decir, claro, si yo te pago 180.000 millones a todo evento, entonces el seguro cuesta infinito o cuesta todo el excedente porque te estoy asegurando ganar plata a todo evento. Y eso es una cosa bien poco probable, no es imposible, pero es bien poco probable en la vida que alguien te asegure ganar plata a todo evento y que no te salga competencia y millones de otros factores. ¿Se entiende? Entonces, o sea, lo que pasaría en el mercado real es que si Argentina te llega a pagar los 180.000 millones, tú le devuelves plata al seguro. Si Argentina te paga 50.000 millones, el seguro te compensa la diferencia. Así es como Y si el se... seguro costara 19.100, Ajá. ¿me haría Eso lo es mismo? diferente, eso. Eso es justamente el punto de indiferencia. Por eso que ahí es lo que vamos a calcular en la siguiente pregunta, que justamente el equivalente es cierto. Ese punto es cuando te da exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, Sí, mire, se entiende. ya, ¿es atractivo el seguro? Sí, porque es más barato de lo que uno está dispuesto a pagar. Después uno diría, perfecto, mira, ¿podría ayudar este CDS del Banco Mundial a Argentina? ¿Sí o no? Sí, porque así le asegura como que la gente espere a la inversión. Eso. Entonces, la deuda extranjera no te fuerza a pagarle ahora, no lo bloquean en los mercados internacionales. Eso tiene algo que quizás discutieron en Finanza 1, de que no te afecta el techo soberano, que si el país deja de pagar, aplasta a todas las empresas que tienen menos probabilidad de pagar, entonces todas las empresas se le complican y eso como que te detiene la economía. En cambio, por eso que en los países muy complicados, digamos, Grecia, por ejemplo, Costa Rica en algún momento, Ecuador que está en default ahora, Venezuela, el Líbano, normalmente el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional trata de arreglar la situación porque si no podría ser que detenga al país sustancialmente. Entonces, podría ser que tú estás dispuesto a vender un seguro por debajo de lo que vale porque eso es lo que tienes que hacer nomás. Para eso está el Banco Mundial, o para eso está el Banco Central Europeo, o para eso está el Fondo Monetario Internacional, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces eso también responde la pregunta de, ¿podría ayudar el Credit Default Swap del Banco Mundial a Argentina? Sí, pues porque en el fondo ahora puede seguir endeudándose y así pateo la deuda y quizás me reestructuro y obviamente esto no va a ser así. A Grecia, por ejemplo, después del 2010, cuando se empezó a poner muy complicada la situación de los países con la deuda soberana europea, en el fondo dijeron, ya, pero tú tienes que bajar los gastos, tienes que cortar las pensiones, tienes que cortar tales gastos de salud, millones de cosas. Ah, ya, bueno, entonces si tú no haces eso, yo no te presto más plata, le dijo el FMI. Dijo, ah, ya, entonces yo no te pago la actual. Y ahí ya tiene que entrar Alemania, Francia, los que pesan más en la Comunidad Europea, a decirle, oye, pero si tú no pagas, tú nos vas a arrastrar a todos porque no paga la Comunidad Europea. Entonces Alemania dijo, toma, aquí está tus 20.000, 30.000 millones de euros, que es poco para Alemania, es mucho para Grecia. ¿Se entiende? Entonces ahí es como esto se contagiaría realmente o ocurriría realmente en los mercados financieros. ¿Sí? ¿Cuánto debería prometer pagar Argentina en una situación positiva para que los acreedores estén indiferentes con el canje? Es decir, miren, con la misma laminita que teníamos aquí en la pizarra, vamos a decir, mira, 180 es suficiente. ¿El caso positivo es suficiente estos 180 de acá? ¿No? No. ¿Debería ofrecer más o menos? ¿Más? Más. ¿Hasta qué punto debería ofrecer? Hasta el punto en que pase el 32,05. Eso es. O sea que la utilidad de lo que prometa, digamos 190, 200, 210, sea justamente igual a la que ya tengo, porque ahí como que te da lo mismo. Entonces nosotros podríamos decir, mira, lo que estamos buscando aquí es ese dato. Y entonces podríamos calcular el equivalente cierto. Y en la solución del ejercicio me parece que está mucho más claro. Pero igual podría, o sea, no sé, estoy preguntando, ¿podría sumar el que tiene menos porcentaje? Claro, o sea, es que aquí la pregunta te dice aumenta la apuesta en el caso de que te vaya bien, pero la pregunta anterior justamente poner el C10 era limitar las pérdidas en el caso de que te vaya mal.
Ya, perfecto. Entonces, por eso que es como el otro caso. Entonces nosotros digamos, mira, 32,5 es lo que tengo seguro y eso debería ser al menos lo mismo que el promedio entre el caso que te vaya bien, el W más, digamos, y el promedio que te vaya mal. Y ya sabemos que cuando te va mal pago 50. Entonces lo que tengo que despejar de ahí es el W más y debería aumentar la apuesta de 180 a 183.418. Profesor, Sofía. ¿el valor de cuánto aumenta ese es el coeficiente cierto? No, el equivalente cierto en este caso sería los Ajá. 108.900, porque ya eso era con seguridad. Ya. ¿Entiendes? O por el contrario, si yo lo hubiera calculado con el 180 y el otro, hubiera sido menos que eso. Como que aquí no hemos pedido calcular todavía el equivalente cierto, por si acaso. O sea, mira, voy a volver Ya. a la pizarra. Lo que nosotros Y hubiéramos tengo una dicho acá, pregunta. wait, dame un segundo. Si yo dijera, mira, en promedio tengo esto, yo tendría que decir ya, ¿cuánto es el logaritmo natural de 0,4 veces el equivalente cierto? Entonces, si yo despejo el equivalente cierto de ahí, seguro que me va a dar menos de 108.900, me da 107, por ejemplo. Entonces, 128 riesgosos son iguales en términos de utilidad a 107 seguro. Ah, ya, pues, pero ya tengo 108.900, ¿para qué me voy a mover a 107? ¿Entiendes? No hemos calculado el equivalente cierto. Yo sé que sí lo calcularon en la ayudantía, sí está en el ejercicio 1 también, que era de prueba, pero de momento no nos han pedido eso en este ejercicio particularmente. Ya, perfecto. Ahora sí, José. A que Sofía. no llega a un punto en que empieza como a retroceder todo esto, como que si subo demasiado, no sé, 180.000, en algún momento voy a llegar a tener BPN negativo de nuevo. ¿Quién? ¿Argentina o los acreedores de Argentina? Los acreedores de Argentina. No, pues porque se va aumentando el retorno esperado siempre. Ah, ya. Lo que pasa es que si digo ya, prométeme 400.000 millones, la probabilidad de que te vaya a pagar eso es baja. Por eso que nosotros lo hemos simplificado a que es 60 o 40. En realidad, lo que uno hace es simular la distribución que ojalá sea normal, como ustedes vieron en el capítulo, pero que quizás podría tener un sesgo. Quizás que los eventos, las colas son más gordas de lo que uno cree, entonces ocurre un black swan, un cisne negro, que en el fondo tú crees que Argentina defaultee una cosa que tiene una probabilidad normal de 0,01%. Sí, pero defaulteó el 2001, el 2005, el 2010, el 2014 y el 2020. Ah, quizás no es tan improbable, ¿no? Pero es una discusión más avanzada para las siguientes clases. Ya. ¿Sí? Entonces, voy a contestar las últimas preguntas para que vayamos al break. Entonces, ¿qué decíamos? Decíamos, mira, ya tendría que aumentar la apuesta en 3.400 millones y ahí quedó justamente igual, no hay diferencia. Ah, bueno, y acá estaba lo que pedíamos antes. El equivalente cierto es menos, es 107.600, entonces por eso no te convenía. ¿Sí? Después, eso es lo que acabamos de contestar. F, ¿cuánto vale el subsidio del Banco Mundial a Argentina? Y entonces ahí podríamos haber hecho algo bien simple. Estoy dispuesto a pagar 19.100 adicionales, o eso es lo que voy a ganar, y el Banco Mundial me cobra 15, entonces el subsidio es la diferencia, 4.100 millones de dólares. ¿Sí? O alguien podría decir algo levemente más sofisticado que podría ir en esta línea, F. Si yo tuviese que aumentar la apuesta, tendría que aumentarla hasta 183.418 millones. Esos 3.000 adicionales tienen una probabilidad del 60%. Entonces lo que te está costando el subsidio del Banco Mundial es que Argentina se evita pagar esos 3.400 con probabilidad de 60%. O sea, le está ahorrando a Argentina 2.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, por otra parte, si tú dices ya, Argentina se ahorra 2.000, los bonistas se ahorran 4.100, que es lo que hubieran estado dispuestos a pagar, entonces entre ambas partes se ahorran esos 6.151.
¿Sí? Podría verlo de otra forma, como el premio por riesgo. Podría decir, mira, si yo voy a 180 o a 50, en promedio tengo 128, promedio ponderado. Mi equivalente cierto con esa idea es 106. Por lo tanto, lo que hay de premio por riesgo es 20.000 millones. Y esos 20.000 millones, como me van a cobrar 15.000 millones, me estoy ganando la diferencia entre el premio por riesgo, la disposición a pagar, digamos, y el credit default swap, que es 15. Y eso podría ser 5.388. ¿Entiendes? No es que haya una que esté bien, otra que esté mal, sino que son distintas visiones de si lo estoy viendo por separado, si lo estoy viendo solo para los inversionistas o lo estoy viendo el promedio entre los dos. ¿Se entiende? Y después, última pregunta, y con esta vamos al break. Dice, ¿cuál es la rentabilidad libre de riesgo en este caso? Entonces, si fuese libre de riesgo, de lo que estamos hablando es del equivalente cierto. O sea, me estoy asegurando de que me vaya a pagar. Entonces, lo que uno diría en este caso es lo siguiente. Tú actualmente tienes con seguridad 108.900 millones. Como tu equivalente cierto es 107, entonces 107 menos los 108 te deja negativo. De hecho, aquí quería decir millones. Eso te va a dar una rentabilidad libre de riesgo de menos 1,18%. Como el bono es 0 cupón en 5 años, entonces vamos a descomponer esa rentabilidad durante 5 años y eso te da una tasa efectiva al año de 0,24%. ¿Se entiende? Y entonces eso va más en la línea de que los inversionistas, para evitar el riesgo, están dispuestos a pagar. Están dispuestos a pagarte 0,24% anual. Ese es el piso, esa es la tasa libre de riesgo. Por encima de eso te cobro 10, 12, 15, 20, 800% para soportar el riesgo. ¿Se entiende? Si nosotros lo quisiéramos calcular con el CDS del Banco Mundial, entonces nosotros decíamos, mira, en promedio tengo 128, le quito con el CDS que me provee el Banco Mundial de 15.000 y me quedan 113. ¿Sí? Considerando ese seguro. Entonces lo que uno va a decir es, mira, yo tengo 113.000 millones con seguridad comparado con lo que tenía hoy día, que era 108. Y entonces eso, proporcionalmente a los 108, una rentabilidad en 5 años de 3,76. Por lo tanto, al descomponerlo en una tasa anual, te va a dar 0,74% efectiva por año. ¿Sí? ¿Más o menos claro? ¿Dudas? Eso tampoco es muy bueno, ¿no? En términos de rentabilidad. Sí, o sea, bueno, es que en este caso igual te ahorraría el riesgo, así que en verdad igual podría ser bueno. O sea, claro, yo diría que sin riesgo 0,74 en estos tiempos es bueno. Quizás hace 20 años era malo, pero era una de las razones de por qué decíamos que los fondos de pensiones cada vez rentan menos o cada vez las personas deben contribuir más. Por esa razón, porque la rentabilidad de las inversiones en los mercados en la historia ha bajado. O sea, y bueno, ustedes lo leyeron en el capítulo, el premio por riesgo ha bajado significativamente, porque las personas pueden diversificar más, porque las tasas de los bancos centrales para incentivar la economía han bajado a niveles ridículos, quedando en niveles negativos en muchos países de Europa, en Japón, etcétera. Entonces, no hay más, pues. Esas son las inversiones que hay nomás. Y un 0,74 con riesgo es malísimo, ¿no? Depende O sea, de cuánto riesgo. Con Argentina normal, en caso de que fuera... No, es malo. O sea, Chile paga más que 0,74. Para eso me quedo con Chile. Pero siempre es la alternativa. O sea, ¿cómo saber si es bueno o malo? Depende de cuánto te esté dando al lado. Por eso siempre se habla del costo de oportunidad. Si yo le voy a prestar a Argentina, me tiene que dar más que Chile con seguridad. Sí, pero es que no tiene el mismo riesgo. Ah, ya. Entonces tendría que decir, mira, la alternativa es Chile comparado con Japón o Argentina comparado con el Líbano o con Ecuador, una cosa así. O con Venezuela, si quieres. Perfecto. ¿Dudas? Yo, profe. Enrique. En la pregunta C, cuando ya entramos con lo del... No sé si puede poner la pizarra.
cuando entra el Banco Mundial a pagar la deuda argentina, ¿por qué lo analiza con la riqueza esperada del canje y no lo analiza con la deuda inicial de los 121 palos que nos decían? Ah, porque yo ya sé que no me va a pagar 121. Pero decía el banco que te iba a pagar la deuda que tenía Argentina, y la deuda argentina era los 121, ¿no? No, pues, pero el Banco Mundial lo que trata es de interceder para que los inversionistas le den una prórroga, le den más plazo, no que lo fuercen ahora y lo ahoguen y le dicen págame a todo evento ahora. Ah, ya, o sea, como que se tomaba sí o sí el canje Claro. y ahí, ya, Porque si ya era no, eso. como que para el Banco Mundial no tendría sentido decir, ya miren, yo les voy a quitar la presión de que Argentina no les pague y ustedes no hagan nada. No, pues como que trata de arbitrar un poco o negociar en que ustedes denle 5 o 10 años más para que les paguen y si Argentina no les paga, yo les aseguro que les voy a reponer tanto. La realidad es que en general cuando el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional hace ese tipo de cosas, quizás no garantiza el 100% del pago, garantiza una fracción, pero en el fondo el efecto es el mismo. Igual subsidia un pedazo hacia cada parte y eso permite que sigan negociando. Ya, esa profe. ¿Alguna otra duda? ¿No? Vamos al break entonces y volvemos a las 11:44. Pero entonces cuando tengo un cliente y le pregunto como su postura frente al riesgo, ahí veo si como que le aplico una fórmula logarítmica, exponencial o simplemente una multiplicación. Pero ese 0,4, ¿a qué está ligado? Como, Sería el qué tan averso al riesgo. O sea, el cómo modelar esa función de riesgo es quizá algo bastante más complejo. Y es ok. más economista. O sea, te diría que no hay, aparte de las compañías de seguro o alguna otra aseguradora como implícita, como un ISAPRE o como una mutualidad, que en el fondo igual son una aseguradora, el resto no está modelando. O sea, Falabella no está modelando la función de riesgo de los clientes. O sea, tendrá otras formas más fáciles de estimar, hacer un riesgo de crédito y cuánto extra debería cobrarle, o las cajas de compensación, por ejemplo, cuánto extra cobrarle, el promedio nomás. Y por eso que cobran una tasa igual para todos los créditos que dan las cajas de compensación, el crédito, comillas, social. Claro, ok, perfecto. Esa era mi duda. Gracias. Ya, retomemos entonces. Estamos grabando. Entonces, lo que queremos hacer esencialmente hoy, hoy y las siguientes clases, entender primero cuál es la diferencia entre el riesgo y la incertidumbre. ¿Cómo debería ser esa relación riesgo-rentabilidad o riesgo-retorno o riesgo-rendimiento, como lo plantea el capítulo? ¿Cuáles son las ideas básicas de la teoría de portafolio o teoría de cartera y qué riesgos existen? E interpretar cuáles son las medidas más clásicas del riesgo que sufre un portafolio. Entonces, uno normalmente dice, mira, el riesgo uno lo pensaría como qué cosa, como que los resultados futuros no son explicables. Y por ejemplo, las personas temen que algo yo no lo pueda predecir y entonces tienen algo que uno llama incertidumbre o aversión al riesgo. Pero en realidad, hay riesgo si tú podrías ganar sin invertir nada 1.000 o 2.000 pesos mañana. ¿Eso es riesgo? De por sí solo no. ¿Por qué no? Porque igual, o sea, si no es como... No, me enredé. O sea, pero podría ser, por eso quiero tratar de que entendamos la idea esencial, porque digo, mira, la inversión inicial es 0 y los flujos de caja en un periodo más podría ser si te van bien 2.000 y si te va mal 1.000. Entonces uno dice, mira, ¿cuánto es la probabilidad de que pierda? 0. No. O sea, que no tengo nada que perder, porque no Eso. invertí nada. Según yo no hay riesgo porque no arriesgué nada, ¿no?
Bueno, eso es lo que quiero. O sea, digamos que la mayor O sea, parte de ustedes están de acuerdo que como no puse nada, no hay ni un riesgo. Ya, lo que ustedes tienen es aversión a las pérdidas, no es aversión al riesgo. Porque yo le digo, mira, ya esta es una herencia. Ustedes no hicieron nada, cayó del cielo. Y entonces ustedes se van a comprar una casa. Se compran una casa de 1.000, de 2.000, o digamos que si estos eventos son equiprobables, de 1.500. ¿De cuánto se compra en la casa? De lo más barato, para tratar de perder menos. Aversión a las pérdidas. ¿Entiende? Pero usted dice, pero no, igual me molesta. Porque si yo supiera que es 1.500 con seguridad, me puedo comprar la de 1.500. Pero si yo me compro la de 1.500 y en realidad resulta que me dan 1.000, entonces no me va a alcanzar, pues, y eso molesta. ¿Se entiende? Entonces, el riesgo lo podemos ver como que se incendien los activos, como que baje el mercado de bonos, de acciones, etcétera, pero no pensemos solamente en bonos y acciones, en activos financieros. Podría ser que tú tienes una máquina y que te la incendien, o que hay un terremoto y tu terreno pierda valor, o que el barrio se ponga malo. Cualquier otra cosa que hace que un activo, sea financiero, sea real, baja de valor, o que el resultado, el output de hacer esa inversión en el futuro no lo conozco. Entonces tú vas a decir, bueno, es que eso es incertidumbre. Listo. Entonces tú dices, mira, el dólar hoy en día vale entre 780 y 800. ¿Cuánto va a valer el dólar en 10 años más? No sabemos. Incertidumbre. ¿Se entiende? Pero tú podrías decir, oye, pero el riesgo es controlado de invertir en tales acciones. O yo voy a tener que medir tales cosas. Por ejemplo, el capítulo esboza algo. Una buena medida de riesgo sería ¿qué cosa? ¿Qué medida? ¿El beta? Esa es una muy buena medida de riesgo quizás. Quizás, más al inicio del capítulo te plantea, mira, lo que te molesta aquí es que estos resultados puedan ser 1.000 o 2.000. Pues entonces uno podría decir, mira, si esto distribuye normal, será 1.500. Pero lo que pasa es que o el 50% de las veces es 1.000 o el 50% de las veces es 2.000. Entonces la distancia que hay respecto al promedio será ¿qué cosa? ¿El riesgo? La desviación. La desviación estándar, o la varianza si quieren. Entonces, hay una medida de dispersión, oye, mientras los datos estén más lejos del promedio, eso es más riesgoso. Entonces, podría ser, por ejemplo, que analizábamos Tesla Motors con la gente del Magíster de Finanzas. Decíamos, mira, la empresa ha tenido rentabilidad durante este año 453%, es la más rentable de todo el año, y después Zoom es 380. Entonces uno dice, listo, eso podría ser, pero ¿qué justifica eso? Nada, nunca ha obtenido un solo peso de utilidades, tipo Netflix o tipo Uber. Chuta, no, pero es que el futuro, ya, pero eso es más incierto. Si tú me dices, oye, esto es Coca-Cola, las utilidades están probadas, están ahí en el balance. Entonces es menos riesgosa porque tú dices, podría ser que Coca-Cola sorprenda, pero es difícil. Pero podría ser que Tesla Motors después no venda ningún auto. Pues entonces solamente expectativas de, si yo puedo cuantificar eso, es riesgo. Si no puedo cuantificar eso, entonces es incertidumbre. ¿Se entiende? Entonces, las personas temen que no pueda conocer el resultado futuro, independiente que eso sea más o menos plata, o sea perder menos o perder más. Podría ser el caso contrario, en el que tú estás obligado a perder, porque pusieron una ley y sí o sí tengo que invertir. En Europa, por ejemplo, tu empresa sí o sí tiene que ser carbono neutral. Entonces tú eres una empresa industrial, tengo que plantar muchos árboles o tengo que salir a comprar bonos de carbono, y entonces sí o sí el que tú quieras hacer la inversión o el que tú quieras salir a compensar a otras empresas que sean carbono positivo o carbono negativo, perdón, va a requerir plata. Bueno, comillas, pierdo más o pierdo menos, pero igual no conozco el resultado, ¿se entiende? Entonces todavía hay riesgo, si es que lo puedo cuantificar. Si hablamos del tipo de cambio y la proyección y cuánto va a ser el precio de la libra de cobre en 10 años más, en 20 años más, ni idea. El ni idea es incierto. No puedo pricear, no puedo decir ya págame X porcentaje más en términos de rentabilidad cuando hablamos de la incertidumbre.
sí cuando hablamos del riesgo. ¿Se entiende? Entonces la volatilidad o la incertidumbre es que el juego, siendo injusto, digamos, es decir, que la esperanza no es lo mismo que tú invertiste al principio, que era como el juego que habíamos diseñado en las láminas de la clase anterior, fondo invierto 10 y en promedio voy a tener 10, eso es un juego justo, no recompensa con nada. Si el juego fuese injusto, entonces tú podrías tener una situación de ganar más o ganar menos, o perder más o perder menos, bueno, eso es volatilidad. Cuando tú tengas una probabilidad de ganar o de perder y que no conoces ese resultado, pero tú puedes estimar la probabilidad, entonces tienes algo que es riesgo. Y pues el riesgo es cuantificable. ¿Se entiende? Al menos en el concepto de la utilidad esperada que uno veía en las láminas anteriores, va más o menos en esa línea. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo... Yo no entiendo eso cuando usted habla de que la incertidumbre no la podemos cuantificar y el riesgo sí. Eso. No entiendo la diferencia. O sea, pensemos en las pensiones. Si tú no sabes cuándo vas a morir, no vas a saber cuántos años deberías jubilarte. Entonces, para evitar ese riesgo, una persona, ¿cómo podría jubilarse? Estimando lo que le queda. Pero eso corre un riesgo. Corre el riesgo de que tú tengas una sobrevivencia. O sea, por ejemplo, los hombres, la última tabla de mortalidad, 86 años en promedio. Entonces tú dices, ya, si me jubilo a los 65, dame 21 años de un retiro programado. ¿Y qué va si vivo hasta los 98? ¿Con una renta vitalicia? Ya. Entonces, si yo pido una renta vitalicia, me paga hasta que fallezca. ¿Quién se lleva el riesgo de que haya sobrevivencia? La AFP. Ya, la compañía seguro que es la que entrega la renta vitalicia, pero no se la lleva la persona. ¿Se entiende? Y las compañías de seguro a su vez emiten unos bonos de longevidad. Y un longevity bond lo que hace es, dice, mira, yo te voy a pagar cupones si es que la persona vive lo que esperábamos. Si la persona sobrevive, dejo de pagar cupones. Y entonces la plata que voy a usar para pagar en esos bonos, se la pago como renta vitalicia a la persona. Y los bonos se transan, en Chile no se transan, pero en Europa es súper típico emitir de ese tipo de bonos por las compañías de seguro que otorgan la renta vitalicia o los fondos de pensiones estatales o privados que hagan eso. Entonces uno podría decir, sí, pero es que yo voy a estimar más o menos que vivo hasta el 86 y es controlado, bueno, eso es riesgo. Pero ¿hasta cuándo realmente voy a vivir? O si van a inventar la criogenia o la inmortalidad, anda a saber tú, no sé, pues eso es incertidumbre. ¿Se entiende? Como que yo puedo hacer una estimación razonable de, mira, yo voy a agarrar al menos a 30 personas de que se hayan muerto y ya, y eso aplico la ley de los grandes números y más o menos se mueren ahí. ¿Se entiende? Y podría ser mejor o peor, por eso que eso le mete más o menos riesgo. Oye, pero la voy a agarrar más o menos del mismo perfil, que se hayan alimentado igual de bien, que hagan el mismo deporte, que tengan el mismo trabajo por estrés, no sé. Ahí uno puede hacer una estimación mucho más sofisticada. Nosotros lo vamos a tratar de aplicar a los mercados financieros, pero tú podrías decir, mira, yo agarro una acción al azar tirando un dardo a la pared, perdón. Y eso ocurrió en el Wall Street Journal y recomiendo esta acción. O tú podrías estar leyendo estados financieros, informes macroeconómicos, hablando con los gerentes, etcétera, durante meses para recomendar comprar o vender una acción. En un caso tú tienes más riesgo porque lo tiraste al azar, en otro caso tienes menos riesgo. Pero en ambos casos yo puedo cuantificar que la acción iría entre 70% de rentabilidad y menos 50%. Si tú me dices cuánto va a ser lo que va a bajar el PIB después de la pandemia de todo el mundo, ¿cuándo se acaba la pandemia? Nadie sabe. Eso es, Sí, incierto. perfecto, ahí lo entendí. ¿Entiendes? Gracias. Entonces, Sí. como que en principio pueden parecer, así que es súper, qué bueno que sea confuso en principio porque parecen ser lo mismo, pero queremos diferenciar entre que uno se puede calcular y otro no se puede calcular. Ese gráfico está corrido. Sí. Perfecto. Entonces Gracias. pensemos en dos activos. Pensemos en un activo H y en un activo J. Entonces el retorno a través del tiempo del activo H, el gráfico de la izquierda, la línea naranja, digamos, y la rentabilidad del activo J es la línea verde que está a la derecha en el gráfico. ¿Sí? Entonces, fíjense que
es bien probable que cada vez que el activo H suba, J baje. Y que cuando H baje, J suba. Entonces, ¿cómo debiese ser más o menos la correlación entre las rentabilidades de ellos? Negativa. Negativa. Entonces, digamos que es inversa y perfectamente correlacionado. ¿Se entiende? Entonces uno podría decir, mira, yo puedo arriesgarme y comprar todo en mi portafolio, digamos el 100% de mi inversión en H, o podría invertir el 100% de lo que tengo en J, o podría fusionarlo. Y si yo lo funciono, digamos H y J, me queda un portafolio H y J que es libre de riesgo. Y fíjense que la rentabilidad es positiva, no es cero. ¿Se entiende? Profe, ¿eso sería como llegar al riesgo de mercado? Sería no llegar a ningún riesgo todavía. Podría ser que uno vaya por el riesgo de mercado, pero todavía no sé qué es. ¿Se entiende? Entonces, H y J son activos volátiles, pero la cartera, el portafolio que armo de H y J no es volátil. Entonces no es riesgoso y por lo tanto es libre de riesgo. ¿Se entiende? Entonces tu rentabilidad es constante a través del tiempo. Yo te prometo que esto va a ocurrir sí o sí. Que quizá una aproximación súper práctica y fácil de entender es un depósito a plazo o un bono del Banco Central. En el fondo, si yo compro un bono del Banco Central en UF hoy en día, me promete perder 0,5%, pero estoy seguro que pierdo 0,5%. No compro el de Argentina y pierdo 70%. ¿Se entiende? Profe, o sea que acá se usa la palabra volátil como sinónimo de como rentabilidades fluctuantes. Eso, de incertidumbre. O sea, riesgo no es el mismo sinónimo, eso es. En teoría, entonces, la volatilidad no se puede cuantificar, pero la podéis netear con otra... O sea, no le podéis poner un precio, un valor, pero la podéis netear con otro que tenga, con otro activo que tenga volatilidad similar. Claro, y lo que A diferencia- resulte de eso, sí lo puedo cuantificar. Perfecto. Y el riesgo sí se puede cuantificar. O sea, puedo decir, este riesgo vale 100 millones de dólares. Sí, claro, eso es. Normalmente el premio por riesgo lo vamos a poner en términos de la tasa de descuento, así que lo vamos a poner porcentual, porque quizás tú inviertes 1.000, pero otro invierte $1.000.000, pero los dos tienen que cobrar 10% extra. ¿Se entiende? Entonces, por eso se pone en términos porcentuales, porque tú inviertes euros, libras esterlinas, etcétera, todos deberían recibir un 10% extra. ¿Sí? Entonces, lo que implica esto es que si nosotros tuviéramos dos activos que tienen correlaciones negativas, perfectamente negativas, en alguna combinación entre medio podría obtenerse que justamente se genera esa rentabilidad de cero. ¿Sí? Y entonces uno dice, mira, ¿con qué podría medir el riesgo, por ejemplo? Con la desviación estándar, por lo que ustedes me dijeron. ¿Se entiende? Al menos el libro muestra que la historia de los mercados financieros, 100 años, por ejemplo, de analizar la bolsa en Estados Unidos, muestra que los retornos más o menos distribuyen normal. Y eso es algo fácil, porque la distribución normal, ¿de qué depende? ¿De la correlación? No. Del promedio y ¿La la varianza. varianza? Eso, La desviación del del promedio, digamos, mu, como quieran, y la varianza, nada más. O sea, depende del primer momento y del segundo momento. No depende del sesgo, ni de la kurtosis, ni de la semivarianza, de cualquier otra locura. Es fácil, porque digo, mira, en promedio gano 10% y más o menos esto es más o menos 20%. Entonces podría perder 10 o ganar 30, listo. Es simple de ver. Quizás no es lo que pasa, pero una idea introductoria, ¿sí? Después en 2 o 3 clases más vamos a criticar que en verdad podría no distribuir normal, pero en principio digamos que una aproximación o una simplificación de la realidad que funciona. Solo depende de los primeros 2 momentos. No necesito nada más avanzado, estadísticamente más avanzado, para poder modelar el cómo van a ser los retornos de comprar una casa, de invertir en acciones, en bonos o de juntar todo eso.
¿Se entiende? Entonces lo que uno está tratando de ver es que hay una parte de lo que nosotros introducíamos, que el valor del dinero en el tiempo es la rentabilidad que recibiría libre de riesgo, sin sufrir riesgo alguno. Y además, si tú inviertes en un proyecto riesgoso, mientras más riesgoso es, más voy a cobrar. ¿Se entiende? Pero esto introduce algo. ¿El riesgo le molesta más a las personas jóvenes o a las personas mayores? ¿A las mayores? ¿Por qué? Mayores, porque Tienen los días contados. Porque en caso de que Igual haya que mal- todos. Porque no tienen tiempo para incertidumbre. No sabemos. No sé, una Quizás porque persona tienen joven más que perder. podría morir antes igual. Porque como les queda poco tiempo, priorizan el consumo presente. Pero fíjense que eso es incierto, po. No sé si alguien de aquí sabe cuándo se va a morir, podría ser mañana. Sí, y eso Porque tienen más que perder. pero ¿por qué tienen más que perder? Porque podrían tener sueldos Porque mayores. eso significaba esfuerzo de años. Oh, ya, o sea, tiene una razón emocional. Eso es un punto importante. Oye, yo he trabajado toda la vida para conseguir esto. No es una herencia. ¿Se entiende? Es algo que van a leer para al tercer control que en Las Vegas se diseñó y se llama perder el dinero en la casa. Tú fuiste al casino y perdiste 100.000 pesos, pero 100.000 pesos que te costó todo el verano ganarte en la práctica o 100.000 pesos que te habías ganado en el casino. ¿Cuál te duele más? La práctica. ¿Por qué? Porque conllevó un esfuerzo de por medio, muchos días, y el casino fue solo suerte. Pero es tonto eso, porque en el fondo los dos son 100.000. ¿Se entiende? No sé, es irracional, pero eso sucede y es obvio, pues no, porque yo me saqué la cresta en la práctica 3 meses y me pagaron eso. Bueno, es que hay una razón emocional de que si tú trabajaste toda la vida para tener una casa, oye, o te la regalaron, pero la casa vale lo mismo. ¿Se entiende? Entonces hay ciertas cosas dentro de la psicología de los inversionistas que no es tan lógico, que es menos racional, porque no lo simplifican a una decisión práctica, sino que es que yo lo conocía, yo en verdad trabajé hora extra, desde el sueldo de toda la vida, hay ciertas cosas que generan eso, pero uno podría decir, bueno, las personas que son mayores son más aversas al riesgo por cualquiera de las razones que ustedes citaron que las personas jóvenes. Entonces, por ejemplo, en términos de los fondos de pensiones, las personas jóvenes tienden a ir a los que invierten más en acciones, porque son más riesgosos, pero en el largo plazo han sido en promedio más rentables. Entonces tienden a ir a la cuando entran a trabajar los hombres, más al B las mujeres. Y luego, cuando va la persona llegando cerca de la jubilación, debiese cambiarse. La ley lo obliga y está basado en la teoría del ciclo de vida de Franco Modigliani, ganador del premio Nobel, que dice la persona va aumentando su aversión al riesgo. Cada vez le molesta más tomar riesgo, entonces lo voy moviendo al B, al C, al D y eventualmente al E cuando se va a jubilar. ¿Se entiende? Entonces hay algunas razones que son del tipo psicológicas nomás, por eso se habla de behavioral finance. En el fondo, explicaciones financieras, digamos, de por qué las mujeres en promedio son más aversas al riesgo en términos financieros que los hombres, no sé, pues, pero es un hecho. ¿Se entiende? Mismo trabajo, mismo sueldo, misma edad, mismo estudio, una mujer está en un fondo de pensiones al menos, y esto se ha implementado en otros países, en Alemania, en Australia, en Suecia, en Suiza, y muestra que una mujer estaría en un fondo menos riesgoso. ¿Sí? Hay razones psicológicas de por medio, no hay una razón financiera. ¿Se entiende? Entonces, como los individuos tienen distintos grados de aversión al riesgo, y acuérdense que el premio por riesgo depende de una cantidad y depende de un precio, entonces uno podría decir, perfecto, es que el precio quizás es distinto, porque tú dices, tipo, una persona perder toda su plata a punto de jubilarse le duele mucho más por la idea de la utilidad de la riqueza que una persona que pierde todo su fondo de pensiones pero tiene 25 años. A lo mismo, tenía 1 millón. Bueno, hay un volumen de eso. Si tú tienes 100 millones, perder el 100% de los 100 millones no es lo mismo que perder el 100% del millón, aunque proporcionalmente pierda todo el fondo igual. Profe, sucedió igual con
con el tema del 10%. ¿En qué sentido? Que, o sea, no sé si existan como estadísticas todavía que sean como de acceso público, pero me imagino que con lo que usted ha estado diciendo, lo más probable es que la gente joven en proporción haya sacado más su 10% que aquellos como más viejos, ¿no? Bueno, es que el tope del 10% era 4 millones, pues entonces, si tú tenías 100 millones, igual no puedo sacar el 10%. Pero creo que ese caso bien particular depende mucho más de si la persona está obteniendo ingreso o no. Entonces depende muy particularmente de eso. O al revés, te diría, los que más lo han sacado son los que sus ingresos no se alteraron para nada o se fueron a cero. Se entiende que tú dirías, por ejemplo, un restaurante y chao, y el restaurante se tuvo que acoger a la AFC al tiro. Entonces, porque diría, me pasaba con algunos clientes de la consultora que me decían, no, ahora los automóviles se van a vender así, pero como pan caliente. ¿Por qué? Por el 10%. Y en general el retail, por ejemplo, si han visto, ha puesto ofertas de refrigeradores, de televisores, de consolas, etcétera, con el 10%. Entonces, como que no se está ocupando para el incentivo, que era para cubrir necesidades básicas, pagar las cuentas de la luz, del agua, la comida, etcétera. Entonces, depende un poco de la situación, pero yo diría que los polos extremos, los que se han visto muy perjudicados con la pandemia o los que no les ha pasado nada y por el contrario quizás han obtenido más ingresos, dicen, voy a ocupar el 10% en una cosa que obviamente no es un bien de necesidad básica. ¿Sí? Entonces, existe una relación que es positiva entre la rentabilidad y el riesgo. Mientras más sea el riesgo, más debería ser el retorno esperado. No es el retorno efectivo, porque tú podrías decir, mira, ya, en promedio me debería pagar, pero siempre existe el caso de que no me pague. ¿Se entiende? Entonces está este trade-off entre que a ti te gusta que el proyecto rente, pero no quiero asumir riesgo. Y es difícil evitar eso, o sea, encontrar un proyecto que no tenga riesgo y que rente mucho más que el otro es difícil. Porque si hay un proyecto que no tiene nada de riesgo, pero renta mucho más que otro, ¿alguien no querría hacer eso? Todos querrían hacerlo. ¿Se entiende? Y entonces, como todos querrían hacerlo, perdón, si como todos querrían hacer este proyecto, entonces digamos que esto es una máquina, todos compran la máquina, hay un exceso de demanda, ¿qué va a pasar con el precio? Sube. Sube. Si sube el precio, aumenta la inversión inicial, ¿qué pasa con la rentabilidad del proyecto, con la TIR? Si sube la rentabilidad, sube la TIR. No, pues si sube la inversión inicial, ojo, ¿qué pasa con la TIR? Baja entonces. Baja, listo. Pues entonces ahora tiende a igualarse, hasta que ya nadie quiera comprar esa máquina, porque es igual de bueno que la alternativa. ¿Se entiende? Algo que vamos a discutir en las siguientes clases, si en realidad los mercados son eficientes y tratan de ver eso, o hay alguien que siempre puede estar profitando. ¿Se entiende? Los reguladores deberían cubrir ese riesgo, o sea, si nadie te puede competir, tú quizás, si eres Aguandina o si eres Enel o si eres una empresa de telecomunicaciones o Metrogas, el regulador debería justamente darte una rentabilidad que sea justa, pero que no sobrecompense el riesgo que tú sufres, que es poco porque eres un monopolio natural, porque en realidad, si no, está expropiando esa rentabilidad extra de los consumidores. Por eso deberían regularlo, si no se transformaría en el precio monopólico y todo lo que hayan visto en organización industrial. ¿Se entiende? Entonces, ese premio por riesgo en términos del exceso de rentabilidad, de retorno de rendimiento, debe estar cuantificado. Esa es la idea esencial. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a empezar con conceptos más financieros. Nosotros vamos a hablar de que uno está largo o tiene una posición larga en un activo cuando haya comprado. El que compró el activo va a ser el tenedor de este. ¿Sí? Entonces tú invertiste, estás largo o compraste por el tenedor del activo, son todos sinónimos. Cuando tú tienes una posición corta, tú vendiste en el activo, o tú eres el emisor o el lanzador del activo a veces, o tú tienes una inversión negativa o de plano estás desinvirtiendo. Entonces tú podrías decir, mira, mi estrategia es vender las acciones de Casino Enjoy, es comprar las acciones de la Polar y esa es tu estrategia. ¿Sí? Tú podrías decir perfectamente que yo voy a vender una acción que no es tuya. Eso es una venta corta.
¿sí? Es un activo que no es de nuestra propiedad, que equivale a arrendar en el fondo ese activo. Tú dices, mira, yo voy con una FP tiene acciones del Banco de Chile, por ejemplo, listo. ¿Qué quiere hacer que el Banco de Chile? Que le pague dividendos, política de dividendos 100%. O Agua Andina también, 120% de las utilidades como dividendos. Listo. Entonces, yo solamente quiero tener las acciones al final del trimestre o al final del año para que me pague los dividendos. No las quiero tener entre medio. Pero alguien podría decir, pero entre medio sube y baja y tú podrías comprar y vender. No, no quiero hacer eso. Es una inversión del tipo buy and hold. Yo compro y aguanto hasta que me pague todos los dividendos que me tengo que pagar. No me muevo. Y llevo años invirtiendo en Agua Andina y no me quiero cambiar. Listo. Entonces, hay más de los inversionistas institucionales, como fondos de pensiones, compañías de seguro o muchas veces corredores de bolsas que compran las acciones y se quedan ahí. Entonces, podría haber una oportunidad en la que tú dices, mira, es que la acción valía 100, va a bajar a 80 en una semana, y tú podrías venderla en 100, obtengo 100 en efectivo, la recompro en una semana por 80 y entonces me voy a ganar los 20 de diferencia. Eso es una venta en corto, ¿sí? Esa venta en corto te permite, y eso funciona en los mercados financieros, tomar la acción de otra persona siempre y cuando tenga esta promesa de recomprarla. Por eso ese mercado se llama repo, por Repurchase Agreement. Tú vas a tener en el mercado repo que tú vendiste la acción y estoy comprometido, y el corredor de bolsa que te autorizó a hacer eso tiene una cuenta, tiene plata en tu cuenta corriente, que si tú no le devuelves la acción, él sale y la vende. La compra, perdón. La compra. Profesor, ¿y ahí qué gana el dueño de la acción? ¿Tiene una comisión chica igual o no? En el mercado repo de verdad sí. Para nuestros efectos, que quizás son un poco más teóricos, vamos a obviar que no. Pero, por ejemplo, gana porque así las acciones son más líquidas. Como son más líquidas porque se están transando más veces en el mercado, son menos riesgosas que una acción que fuese ilíquida. Como son menos riesgosas, la tasa de descuento que le exijo es más baja. Y como le exijo una tasa de descuento más baja, sube el valor presente. Entonces hay una ganancia que es súper indirecta. Fíjense que tuve que explicar 4 cosas para llegar a decir que la acción vale más cuando es más líquida. Pero eventualmente también en el mercado repo te pagan algo. Entonces tú dices, mira, Agua Andina me paga 8% al año y yo le paso esta acción a la Raín Vial y la Raín Vial que haga todo lo que quiera, inclusive si cuando pagan dividendos no está, que me pague el efectivo nomás, a mí me da lo mismo, no vamos a ir a la junta accionista, nada, pero ellos me pagan un 1% por dejarles vender en corto estas acciones. ¿Fíjate? Y a la Raín Vial también se gana un pedacito porque compran y venden más veces, entonces ganan comisiones, y por el otro lado el otro dice, ya, pues yo la vendí en 100, la compré en 80, como que todos ganan un poco. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces hay Igual ciertos... aunque la acción no sea líquida de por sí, o sea muy poco líquida, el hecho de que tú la vendas y la compras ya la hace más líquida, aunque sea un efecto muy mínimo, porque una persona no genera tanto cambio. Bueno, es que por eso que son miles de personas. O fondos que son más grandes, que mueven montos, que sí en realidad su estrategia es comprar una y vender la otra. Porque en el fondo, miren, si tú vendiste la acción de otra persona y tengo el compromiso de devolverlo a futuro, contablemente, ¿qué será eso? Una cuenta por pagar. ¿Una? ¿Cuándo? ¿O no? ¿Cuenta por cobrar? Yo voy a Eso sí, cobrar o tengo yo que... tengo que pagar. ¿Cuenta por pagar? Pagar, pues tengo un pasivo. Entonces imagínense que una acción que digamos hoy la vendieron por 100 y mañana, una semana más, un mes más, como quieran verlo, la van a comprar por 80. Entonces yo la vendí hoy día por 100 y entonces a ti te entró caja por 100 y tú debes devolver esto que vale 100. Pero fíjense que después devuelvo 80. Entonces, ¿cuánto te costó ese pasivo? 20. Menos 20. O sea que porcentualmente te costó menos 20%.
¿Se entiende? Entonces tengo un pasivo de tasa negativa, una cosa bien extraña. Pero la gracia es que tú solamente por esto te ganaste 20 y además esos 100 lo invertí en otras acciones en las que me gané 50, me gano los 50 del activo, me gano los 20 menos que van en el pasivo. Porque Ese sería el caso positivo. caso positivo, Igual, o sea, te podría ir mal, seguro, si esto no es libre de riesgo. Entonces, si te va mal, te va mal. O sea, podría ser que mañana la acción valga 130 y tú invertiste los 100 en una acción que bajó hasta 90. Bueno, perdí 40. Perdí 30 en el pasivo y perdí 10 en el activo. Si y eso ahí puede el dueño ocurrir. no pierde, Ahí, perdón. ahí el dueño no pierde nada en teoría, No, pues, porque sí, por contrato tiene que recibirla de vuelta, claro. independiente de cuánto cueste. Entonces tú quieres tener la acción para ir a la junta accionista o para recibir los dividendos o porque te gusta el equipo de fútbol. Entre medio, ¿qué se hace con la acción? Me da exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Entonces Y estas acciones normalmente son estos inversionistas que las van a tener en el largo plazo y que están dispuestos a arrendarlas, quizás por un margen mínimo. No todas las acciones son arrendables además o que se deje vender en corto. Por ejemplo, después de la crisis subprime, cuando empezó a tener problemas importantes en los mercados europeos, la regulación de la bolsa de España, particularmente de Madrid, y el índice más importante, el IBEX 35, decía, mira, ustedes solo pueden vender en corto las acciones que hayan subido en la última transacción. Por una razón, me voy a cambiar a la pizarra. Por esta razón, porque si tú dices, mira, la acción va bajando mucho, el lunes negro, todos los lunes de marzo bajando, y tú vendes y todos venden, ¿qué va a pasar con el precio si hay un exceso de oferta? Va a caer demasiado. Cae, entonces podría caer en picada libre. Entonces el regulador particularmente, digamos en nuestro caso de Chile, la Comisión del Mercado Financiero prohíbe que pase eso. Dice, mira, si esto va bajando, pero la última transacción hizo esto, subió, entonces tú podrías vender en corto. Y ahí quizás puede seguir bajando, pero no si todo el rato va bajando, si va en caída libre no puedo vender porque si no estoy destruyendo el mercado especulativamente. Especulativamente siempre suena mal, pero especular no tiene nada de malo porque si unos pierden porque va bajando, otros ganan. ¿Se entiende? O sea que para el mercado es suma cero, a menos que la empresa quiebre, unos perdieron, otros ganaron. Entonces la crisis subprime está lleno de fondos que ganaron mucha plata, pero otros perdieron mucha plata y las empresas que quebraron de nuevo. Eso ya es una destrucción de valor, pero el resto es un juego de suma cero. Tú consideras que el dólar está caro 800, yo considero que está barato y entonces los dos compramos y otro vende y nos encontramos. pero Esa es la esencia de una transacción económica. si hay pura venta, ahí ¿quiénes ganan? O sea, No, o pues eso se que no hay redonda. pura venta, pues nunca hay pura venta, porque si yo vendo en corto, o sea, yo voy y tomo las acciones de mi vecino de la Polar y te las vendo a ti, tú compraste. No puede haber puras ventas, siempre aquí tiene que haber una contraparte. ¿Se entiende? Porque si no, ¿quién me la compra? Nadie, pues no hay mercado. Por eso que, por ejemplo, cuando uno ve las acciones, por ejemplo, si uno ve que el precio es una cosa así, nadie ha transado. Entonces, o por ejemplo, los viernes, y después vamos a analizar el efecto viernes, yo te tiro las noticias malas cuando el mercado esté cerrado, viernes a las 8 de la noche. Entonces, el lunes abre acá arriba. Si yo hago un gráfico de líneas, claro, te va a aparecer así, pero en realidad no es que haya habido una transacción aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí, sino que en realidad hay un gap, esta diferencia y que no hubo ninguna transacción entre medio. ¿Se entiende? Entonces siempre debe haber una contraparte. Si no, nunca nos vamos a encontrar. Pues entonces si no hay nadie, tengo que seguir. Yo quiero vender mi acción porque ya no confío en la empresa. Bueno, nadie la quiere comprar a 3 pesos, la ofrezco a 2,5. Nadie quiere, a 2, a 1,5, a 1, hasta que alguien me la ofrezca a comprar. Y estos boom, o sea, de repente estos boom de bajada que son, no sé, 100%, al final, ¿qué lo compra una persona entre medio porque piensa de que va a quedar en el 50% y después va a subir? Y es así, Tal cual. O sea, por eso que uno dice cuando los precios están en burbujas, por ejemplo, la crisis.com, algo que se especula hoy en día
o la crisis subprime también en los precios de las casas. Y algo que se especula hoy día de nuevo con empresas como Shopify, que quizá uno ni siquiera la conoce, o sea, los alumnos del Magíster de Finanzas me decían ayer, ya, pero ¿qué hace la empresa que renta 300% el año pasado, 250% este año y así sucesivamente? O Uber no tiene ni un peso de utilidades, ni Netflix, ni Tesla Motors y suben en la bolsa como la espuma. Bueno, podría ser una burbuja. No hay un fundamento racional que uno diga, oye, esta empresa es súper sólida. ¿Y qué activos tiene esta empresa? Nada, pero tiene esperanza en el futuro. Chuta, la esperanza se la lleva el viento. Podría ser, ¿se entiende? Entonces, podría ser que los precios irracionalmente suban y de repente tú dices, ya, pero ¿quién me compra de nuevo? No, nadie compra. No, ¿por qué no compra? No, es que vi que la empresa iba más o menos, ¿se entiende? Entonces, para que explote una burbuja como de precio irracionalmente inflado, debe ser que todos empezaron a vender, porque ya nadie cree, o aquí no logré encontrar a alguien que siguiera comprando las acciones. Pero al final esto parte porque hay muchas acciones en oferta, finalmente, cuando baja. Sí, claro, nadie quiere comprar, todos quieren vender. Y se hace la especulación para que baje el precio y... Ya, perfecto. Porque además puede ser que hay síntomas de una crisis económica. Entonces, si tú no sabes si va a quedar cesante, no quieres tener la plata invertida en la bolsa, va a hacer algo que se llama flight to quality. Entonces voy a arrancar y me voy a refugiar en activos de calidad. Y normalmente eso es el oro o esos son los francos suizos. Entonces digo, mira, si tengo un lingote de oro, da lo mismo lo que pasa en el mundo, siempre va a ser un lingote de oro. Listo. O me voy a ir a depósito a plazo, una cosa que es súper segura. No son acciones que un día valen 100 y hoy día valen 10. No, tengo un depósito a plazo. Entonces, los inversionistas se mueven mucho más a estar líquidos. No miras que podría pasar cualquier cosa mañana, entonces quiero tener caja. Estamos en guerra o podría embargarme la plata a los bancos. Voy a empezar a obtener el efectivo puro, caja en la billetera, no la cuenta corriente. Ah, chuta, bueno, cuando ocurren estos vuelos hacia la calidad, entonces es cuando la gente dice, ya, pues ¿quién quiere comprar? Nadie. Nadie quiere tener la plata invertida en acciones. Entonces tú, para que alguien quiera comprar esas acciones, ¿qué debo ofrecerle? ¿Un mayor retorno? Y para que haya un mayor retorno, ¿qué debe pasar con el precio? Bajar. Bajar, pues. ¿Se entiende? Porque al final los primeros en vender quieren salvarse de esta baja grande de precio, por eso es como importante vender, como ponerla a la venta lo antes posible. eso, pero después se genera como un efecto estampida, todos arrancan. ¿Se entiende? Entonces tú dices, mira, si el precio de una acción debiese ser el valor presente de todos los dividendos, digamos una perpetuidad, pero del dividendo esperado el próximo periodo, tú dices, bueno, si yo quiero que el R aumente, lo podríamos dar vuelta. Podríamos decir, mira, el accionista gana por dos cosas. Por el retorno por dividendo o el dividend yield, lo que te paguen dividendo más lo que vaya a crecer el dividendo. Entonces tengo el retorno por dividendo y tengo el capital yield o las ganancias de capital, digamos. Entonces, o sube el precio o paga dividendos. Bueno, si yo compro a un precio más bajo y la empresa no se mueve nada, sus dividendos son constantes, entonces aumenta el retorno. Hasta que en algún momento se vuelve atractivo y un inversionista dice, ah, ya, este precio sí. Y ahí empiezan a comprar todo de nuevo o fluctúa esto de cualquier forma. ¿Se entiende? Pero no es trivial, no es evidente que eso podría pasar. Pues, y entonces ahí es donde está la magia de las inversiones, digamos. ¿Se entiende? Igual, como para terminar, igual hay algunos que se salvan en teoría de esta como estampida, ¿no? Los primeros, pero alguien inicia la estampida. Ya, perfecto, pero ellos al final venden bien. Sí, claro. Perfecto. Entonces, mire, no todas las acciones se pueden vender en venta corta. Por ejemplo, yo explicaba España, en Santiago, en Chile, digamos, pero en la bolsa de Santiago particularmente, que transa el 95% de los montos de Chile,
lo que se genera es que las acciones que se pueden vender en corto se habla de las simultáneas o acciones que son simultaneables. Por una razón, porque una vez que tú vendes en simultáneo tienes que tener un contrato de compra al futuro. Entonces tú tienes que hacer simultáneamente el que yo vendí una acción pero tomé el compromiso de comprarlo a futuro. Por eso es que se habla de acciones que son simultaneables. Las simultáneas tienen una lista a la bolsa que dice, mira, hay unas categoría 1, las que es muy fácil cumplir con el compromiso. Entonces digo, mira, si voy a buscar una acción de Cencosud o una acción de LATAM Airlines o del Banco de Chile o de Soquimicho, de Entel o de Falabella o de Ripley, es fácil. Si yo voy a buscar una acción de la Clínica Las Condes o de Indisa, ya no es tan fácil. Simultáneas de nivel 2. Entonces hay algo más de riesgo, te dejo vender en corto posiciones más acotadas. Quizá en el otro caso no hay límite para las ventas cortas. Acá te digo, no sé, hasta el 0,5% de todas las acciones que hay en circulación. Porque te va a costar más obtenerlas de vuelta. Quizá hay un nivel 3 que yo digo ya, estacionamiento Agustina, el club de golf, Pilmaiquén, Pehuenche, no es tan evidente o es súper complejo que yo pueda encontrar la acción. Y hay unas de plano que están prohibidas de vender en simultáneo, que debiesen ser esas, o sea, el club de golf. Si yo voy a gritar meses que alguien me compre o me venda una acción del club de golf, no voy a encontrar a nadie. ¿Entiendes? Acciones que se han transado prácticamente nunca en la vida, el Craig House. Está lista en la bolsa, pero en realidad no voy a encontrar una contraparte. Entonces, el corredor de bolsa está dispuesto a hacer este negocio mientras no le falla al dueño original de la acción. Entonces, para asegurarse de eso, solamente se pueden simultanear o vender en corto las acciones que sean muy líquidas. Si no son líquidas, entonces te va a meter en un problema. ¿Entiendes? Entendemos en la venta corta y la posición larga y todo eso para hacer una cosa. Tú podrías tener la misma acción en dos mercados distintos con un precio distinto. Entonces, por ejemplo, tú podrías decir, la acción de LATAM Airlines en Santiago, la acción de LATAM Airlines en Estados Unidos, si fuesen 1 a 1 y yo la multiplico por el tipo de cambio y no me dan lo mismo, puedo comprar una y vender en corto la otra, voy a estar en la misma posición y el precio debería converger. Entonces hay una oportunidad en la que tú vendiste una, agarré esa plata, la invertí en otra, es decir, yo puse 0 pesos al principio, sin una inversión inicial y gané algo, gané un retorno que era libre de riesgo, porque en el fondo lo que le va a ocurrir a la acción de Estados Unidos es lo mismo que le va a ocurrir a la de Chile. Entonces, si yo vendí una y compré la otra, estoy cubierto, porque las acciones van a ir exactamente en direcciones contrarias. ¿Se entiende? Eso lo vamos a después generalizar para, por ejemplo, portafolios que corran exactamente el mismo riesgo que otra acción. Pero eso es lo que nosotros vamos a llamar una oportunidad de arbitraje, donde sin una inversión inicial recibo un retorno que es libre de riesgo. ¿Y eso sí o sí en distinta moneda o...? Podría Porque ser en hay la misma moneda. Podría ser que tú digas, oye, el petróleo es un commodity, entonces comprarlo en West Texas, el WTI, o comprarlo en Inglaterra, el Brent, es exactamente lo mismo. Entonces compro y vendo y me gano el diferencial de los precios. Por eso que hay una idea general de que hay una ley del precio único. Si es exactamente el mismo activo, cualquier activo en la vida debería valer el valor presente de sus flujos de caja. Entonces no deberían haber dos precios de acciones. Y existen como acciones distintas porque, no sé, o sea, me acuerdo me pasó, creo que con Itaú Corbanca, que se transa en Estados Unidos, pero tiene un valor en dólares muy diferente al de Chile. Ya, es que el ADR en Estados Unidos es varias veces la acción. Entonces ahí hay que leer el detalle del ADR, pero por ejemplo Conchitoro es 20 acciones de Conchitoro es equivalente a una ADR en Estados Unidos. Pero si yo multiplico por 20, el precio no debiese ser muy distinto. Perfecto. ¿Entiendes? O sea, puede ser que en realidad no sean exactamente el mismo, pero la diferencia es muy pequeña, es de 0,1%, que eso es lo que vamos a hablar de límite al arbitraje en el futuro, porque yo digo, ya, podría comprar una, vender la otra y ganarme el 0,1%, pero las comisiones del corredor de bolsa van a impedir que yo gane plata, pues entonces prefiero no entrar en esa transacción. Pero si no hubiesen comisiones, entonces sí produciría el arbitraje y los precios deberían converger hasta un único precio. ¿Se entiende?
Entonces, la ley del precio único te dice, mira, hay un solo precio para cada activo y ese precio depende del riesgo. ¿Se entiende? Entonces, no podríamos decir que una onza de oro o una libra de cobre o el jugo de naranja, por ejemplo, cualquier commodity, el algodón, el caucho, las hojas de té, lo que se le ocurra, se pueda transar con forma o a un precio distinto en cualquier parte del mundo, porque es un commodity, son todos iguales. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, miren, en 2014, en la Bolsa de Metales de Londres, una onza de oro spot, es decir, pagando ahora ya, valía $1.200. En la Bolsa de Santiago, en ese momento, el tipo de cambio era 593 pesos por cada dólar. Entonces uno podría haber dicho, mira, en Chile debiese comprar una onza de oro por 711.600, que es justamente la multiplicación entre los $1.200 y los 593. Si no fuese así, entonces tengo una oportunidad de arbitraje, pues, y entonces compro en el mercado que está relativamente barato, vendo en el mercado que está relativamente caro y produzco la oportunidad de arbitraje porque es exactamente el mismo activo. Y, por ejemplo, si hay un productor de commodity, ahí no cambia tampoco el precio. Porque el que hace trigo, por ejemplo, o el que hace, no sé, quizás es más barato el trigo en el país que en el otro. Pero tu trigo es igual que el otro, ¿no? Sí. Entonces pero... Ya, perfecto. O sea, el cobre de mi chip, no sé si es de Codelco, no sé si es de Barrick Gold, no sé si es de Antofagasta Minerals, pero a nadie le importa. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a pagar lo mismo por el cobre a cualquier productor, por eso que es un commodity. Por eso que es más evidente de ver con los commodities. Si alguien me dice, no, pues que la acción de Amazon no es la misma que Alibaba, es cierto, así que no deberían valer lo mismo. Pero si es un producido en un país y producido en otro, tampoco cambia. Me pregunto un poco. ¿El producto es distinto? Si es distinto, cambia. Si no, no. Pero igual tienen costos distintos, eso da lo mismo al final. Pues que eso cambia el margen. O sea, a mí me llega 1 kilowatt de electricidad, no sé si la produjeron en el sur, si lo produjeron en el norte, por eso hay un sistema interconectado central, pero es la misma electricidad. Si Pilmaiquén en el sur o Colbún la producen más caro o más barato que AES Genero, que CGE en el norte, será problema de ellos, pues reduce su margen bruto, pero no es el problema del producto, del kilowatt. Perfecto, ya, o sea, eso lo asume el productor, no los compradores. Perfecto. Así es. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, Endesa España era la matriz de Energy Chile, Chilectra, lo que ahora llamamos Enel Generación, etc. La matriz de Endesa España era Enel Energy Europe. Y entonces dijo, mira, en realidad nosotros, yo soy la italiana que es matriz de la española es la matriz de la latinoamericana es la matriz de la chilena y una de las empresas chilenas es Energy. Chuta, es complicado. Tengo que pagarle a 5 gerentes para que el mismo negocio. No sé por qué creamos tantas empresas. Entonces, ¿qué dijeron? Dijeron, mira, hagamos algo simple. ¿Por qué no nos saltamos la cadena de intermediación y Enel Energy Europe se vuelve la controladora de Endesa? ¿Se entiende? Entonces dijo, mira, envió un hecho esencial al regulador de valores, en ese momento la Super de Valores y Seguros, dijo, mira, Enel va a comprar el 20,3% de las acciones de Endesa España y va a tener directamente las acciones de Enersys, que simplifiquémoslo era Chilectra, ¿sí? Y el 100% que tiene Endesa Latinoamérica en el 40,32 también se la van a comprar. Entonces, en vez de que hayan 2, 3, 4 empresas, las vamos a quitar todas del medio y vamos a comprar las acciones. Entonces uno dice, mira, si Enel es el dueño de Endesa España es el dueño de Endesa Latinoamérica y Endesa Latinoamérica es el dueño de Enersys, ¿quién es el dueño final de Enersys? Endesa, España. No. Enel. Enel, po. ¿Se entiende? Si yo hiciera como el organigrama, si quieren la matriz de inversiones, Enel controla esta controla esta y esta controla esta, entonces Enel controla esta, indirectamente, pero sigue siendo el dueño. ¿Se entiende? Entonces lo que tú dijiste, borra de la ecuación
a estos dos y paguemos 2 gerentes menos. Y en el fondo va a seguir siendo el controlador porque va a seguir teniendo el 60% de las inversiones. ¿Sí? Entonces, gráficamente un poco lo que proponían era esto. En él tenía Endesa España, Endesa Latam y Endesa Latam invertía en Energy. Y dijo ya, en vez de darnos toda esta vuelta, hagamos esto. ¿Se entiende? Entonces Endesa tenía directa e indirectamente participación en Energy y dijo, chao, ¿por qué no me pasan todo de vuelta y yo controlo? ¿Cambia el controlador final? ¿No? No. Entonces no debería producir nada, a menos que alguien dijera, sí, pero me ahorro costo de gerente, listo. Podría ser que entonces ahí sí suba, pero en principio uno dice, no, aquí no hay nada adicional, sigue siendo lo mismo. Y entonces lo que ocurrió fue lo siguiente. En él dijo, ofrezco 8.252 millones de euros, lo que en ese momento era más o menos 10.728. Pero en cambio, la capitalización bursátil, el market cap, el valor de todas las acciones de Endesa Chile era de 12.170 millones de dólares. El de Enersys, que era la que estaba más abajo, 16.590 millones de dólares. 16.590 millones de dólares. ¿Sí? Entonces hubiéramos dicho, mira, si tú vas a comprar el 60,62, ofrezco el 60,62 de los 16. ¿Se entiende? Y eso era 10.056. ¿Por qué ofreciste casi 700 millones de dólares más? O al revés, pues ¿ya cuál es el precio correcto? ¿10.700 millones de dólares o 10.000 millones de dólares? Quizás porque tenían que aceptar el trato, o sea, tenían que ganar algo en la transacción. No, pues porque son tus propias filiales. O sea, tú trabajas para mí, yo te obligo, no hay discusión. No es como que yo tenga que ir a convencer a las FPs que tenían el otro 40% que no era el dueño Endesa. ¿Se entiende? Entonces uno dice, ya, pues si están obligados, ¿por qué le ofrecería un precio distinto? ¿Se entiende? Podría haber un traspaso de riqueza contable porque la van a reconocer al costo y eso es distinto al fair value. Podríamos discutir esas locuras, pero uno diría, bueno, es que aquí hay dos precios. Entonces, como hay dos precios, ¿a qué precio debería haber subido la acción? ¿A los 10.700 millones o a los 10.000 millones? Puede ser que dependa o no ¿De del qué? porcentaje que quiera adquirir de la empresa. El 60%. Y es cierto, a 10.700. Depende en qué moneda estaba transado, quizás. Bueno, en pesos chilenos la acción acá. ¿Entiendes? Yo Porque aquí lo ahí, puse como en otras hicieron monedas. ahí se hicieron un cambio de euro a dólares y después de dólares a chilenos puede haber como un arbitraje chico, o sea, o no Ya, sé si arbitraje, pero pero tú podrías haber hecho, pues puede tú ser que podrías haber ahí, comprado el 60% por 10.000 y aceptar la oferta por 10.700 y ganarte los 700 de diferencia. Y es mucha plata, por eso pusimos esa transacción en específico. Si alguien me dice, no, es que ya era $1 millón para una empresa de 16.000, a nadie le importa. Pero si son 700 millones de dólares, o sea, tengo el 4 o el 5% del valor de la empresa que cambia, no es algo poco. ¿Se entiende? Alguien iba a decir algo, perdón. ¿No? ¿Todos claros? Entonces, al no, yo tener tengo una pregunta. Vicente. Al final, puede ser que como que infla el precio artificialmente de la acción. Claro, pero lo infla por una razón. Pues, o sea, no es primero converge a los 10.700, pero al yo eliminar las empresas de por medio, ¿mejora en algo la compañía? Sí, podría mejorar un poco. ¿En qué? Como el poder controlar, lo que dijo usted, como eliminar gerente, eliminar costos. Bueno, entonces quizás el valor presente de eliminar esos costos, de hacer muchos directorios, de tener una cosa que es más bien ineficiente, porque es muy burocrático representar a 4 o 5 empresas, etcétera, que están en distintos países, chao, voy directo, quizás esos 600 o 700 millones de diferencia son justamente el valor presente de ese ahorro en costos. ¿Se entiende? Pero aquí Sí. podría haber dicho que no, entonces hay dos precios distintos. O sea,
Quizás cuando se producen estas cosas, entonces todos empezaron a comprar y vender hasta que te llegara algo muy cercano a 10.700. Y entonces iba a quedar en las mismas condiciones, no cambia el dueño, yo no creo que lo van a hacer mejor o peor en el sentido de que van a cambiar la dirección de la empresa. No, son los mismos, pero que están ofreciendo un precio distinto. ¿Se entiende? Entonces ahí es cuando no se cumple la ley del precio único y ahí es como uno podría hacer un arbitraje. ¿Sí? ¿Todo más o menos claro? ¿Dudas? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Que tengan un súper buen fin de semana. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Pero ¿hasta qué hora Profe, tiene el que esté control? bien. Perdón, ¿hasta qué horas tienen el control? ¿Hasta el último ¿Sí? minuto del día? 23:59. Ya, gracias. ¿No hay de qué? Chao, profe. Chau, Chao, chau. profe. Que Chao, estén bien. profe. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias, profe. Chao, que estén bien.